Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, 19:11 en toda la República Argentina. Arrancamos un programa más de Drinks on the Rock, lunes 27 de octubre, último lunes de octubre, ¿no? Llegamos a octubre, a fin de octubre, mirá vos qué bien. Bienvenidos a todos, estamos en Positiva 89.1 y en el canal de streaming El Arca, ahí nos puede ubicar en www.elarcaneuquen.com.ar. Bienvenidos a todos, nos puede llamar también, ahora le vamos a pasar todos los datos para que usted pueda participar del sorteo que tenemos hoy, que es espectacular. Pero antes voy a saludar a mi compañera de trabajo de todos los lunes por la tarde, porque a la mañana tengo otros compañeros de trabajo, pero no tengo compañera. No tenés compañera. Así que podría decir directamente la compañera de trabajo de los lunes. Claro. Y chao, porque a la mañana no hay compañeras. No hay Estamos hablando de Clau Batías. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Ya no digo más buenas noches. No digo más buenas noches. No, 16 grados tenemos hoy. Hermoso. Está lindo, hermoso, fresquito, sí. estuvo lindo Feliz. todo el día, fresquito. Sí, hoy a la mañana hasta me maquillé, porque me pone muy feliz el frío. No me diga, mire qué bien. Sí. Mire que bueno, va a estar toda la semana así, menos el jueves. O sea que el jueves no me maquillo. No, el jueves 28 Nada, de temperatura. Bueno, igual tampoco estoy muy así que digamos, pero bueno, no importa. Pero bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien, tranquilo. ¿Hizo algún evento? ¿Estuvo en algún evento? Nada. No, porque viste que estábamos suspendidos el viernes. Claro, quería ver si la podía agarrar en offside, pero no. No, iba a tener el evento, sí, pero lo programamos para el 8 de noviembre bien, con Karina. Así que, pero nada, absolutamente nada. Bueno, ¿fue a votar? Por supuesto. Como corresponde. Fuimos a las 4, mi Muy mamá, bien, mi hermana y la perra. Ah, la perra también fue. La perra también. Pero sí, no votó. No la dejaron porque no tenía documento. Claro, ni hablar. No la dejaron. No se olvidó el documento, no se equivocó y fue con el registro, nada. Nada. Bien, No, eso si hay algo, hasta el número de orden le tenía. Yo también. Le tenía puesto. Yo voy directamente y le digo 308. Claro, listo, sí, el número sí. de orden. Realidad, Justo me tocó la misma terminación que mi DNI. Así que me lo acordaba. Digo 308 bien, para hacer más rápido, ayudar a la gente que está ahí trabajando. Yo, la verdad que en esta oportunidad no tenía el número de orden. Pensé que era 150 y pico y le había pifiado por 100 porque era 250. Y bueno, el tema es que yo voy con el número de orden porque que te debe pasar lo mismo que a vos, por el apellido. Claro. Porque te lo pronuncian como el Sí, mal. Es más, empezó el presidente de mesa, lo estás leyendo. Bastías. Sí. Bueno, el presidente de mesa dijo Cochan. Y yo dije, por fin, uno que le pegó bien a mi apellido. Claro. Después dijo, no. Sí, le digo. Es Cochan. Ya está. Cochan. Claro, 308, Cochan. Dijiste Cochan, está claro, perfecto. Está perfecto. Sí. Bueno, no le voy a preguntar a quién votó, porque no me va a decir. No le voy a preguntar si está contenta con el resultado. Le voy a preguntar qué le pareció el tema de la boleta única. Genial, ¿no? Hoy también. Yo no le tenía fe, ojo, Genial. Ojo. Creo que es algo para que lo sigan manteniendo. Bien. Que no vaya modificándose, porque convengamos que acá viene un soldadito nuevo y te cambia todo, viene otro y te cambia todo. Creo que las cosas cuando funcionan deberían hacerlas siempre. Porque aparte ya a las 20 ya teníamos. Y algunos datos, sí, a los 21 hay moneda, ya estaba casi el 90%. Una locura. La verdad que a mí me parece que muy bien. No muy hay... bueno. No, como le digo, no le tenía fe, pero la verdad que funcionó. No, pero aparte, 2 segundos, tuki y ya está. No sé cuando haya más cantidad de candidatos, cuando sean las generales. Igual estaban chiquitos los números, así que uno sabía a ver, ya lo vio tantas veces la boleta que sabía dónde tenía que ir, ¿no? Para un lado, para el otro, que aquí arriba estaban los senadores, abajo los diputados. Pero bueno, era un poco chiquito, para la gente que no ve tanto. Sí, un poquito más. Si no hay con los lentecitos colgando. Sí, bueno, peor en Buenos Aires, que había un pelado y tenían que votar a otro, ¿no? Eso era peor todavía, porque la gente capaz que... Yo creo que mucha gente no estaba enterada. Más allá de que se supo y se recontra supo, hay gente que no lee los diarios, que no le importa nada. Claro, porque no las cambiaron a las boletas. Claro, no las cambiaron. Directamente estaba expert. Claro, por eso era que decían... Y en ese lugar estaba Santilli. Claro, exacto. Por eso era... Saludando a nuestro amigo de siempre, Daniel. La cola del Corolla vi nada más. Le decía que tenía que estar Santilli ahí en la boleta y estaba experto. Claro. Pero bueno, era Santilli. Sí, sabía que era así. Sí.
Pero bueno, nunca faltará un colgado de la palmera. Claro. No está acá el... Claro, sí, obvio. Seguramente. Pero bueno, medio un resultado va a estar bastante sorpresivo hasta para Totalmente, el presidente. Lo dijo el presidente. Totalmente. Bueno, que no pensaban que iban a ganar. Bueno, no importa. Ojalá que le vaya bien que le vaya al bien país. Y todo uno lo hace en función del país. Yo Claro, creo que obvio, lo que obvio. sea, que funcione. Obvio. Así Siempre. Siempre. Así es. Bueno, dejamos Así que las bueno, elecciones de lado, ya pasó. todo tranquilo, todo bien, todo funcionó con normalidad. Sí. Así que... No lo dejaron votar al Joker, me enteré. ¿Quién es el Joker? Y vio que hay uno que se disfraza de Joker siempre en Buenos Aires. Ah, no sabía. Sí, siempre se disfraza y siempre vota. Esta vez no lo dejaron votar, no sé qué le ha pasado. Oh, capaz Voy a que averiguar. se habría olvidado algo, capaz. No, creo que no podían por la vestimenta, claro, porque estaba todo maquillado, sí, capaz que sí. A no ser que haya ido con un saco violeta, no lo vi como estaba, y ahí hubiesen dicho, che, pará, el voto cantado, ¿no? Con el saco violeta, el Joker, porque el Joker utiliza saco violeta. En algunos casos. Mirá, voy a averiguar qué pasó. Bueno, tampoco es que me... No, te me volviste deja loco por claro, saber. Me deja sin sueño. Sí. O sin dormir esto, pero bueno, me gustaría. ¿Ves lo que tengo pasó. acá, no es cierto? No, tremendo eso. ¿Ves lo que tengo acá, no es cierto? Levántelo un poquito. Vamos a levantarlo un poquito. Mira, hoy me alegró el día cuando me mandó el cronograma sabía. del día de hoy. Sí. No, cuando vi que íbamos a degustar un whisky con unos quesos que van a venir después, dije, listo, ya está. Yo hoy, después del programa de hoy, puedo morirme tranquilo. No, por favor, no, todavía no. Bueno, ¿quieres llegar a diciembre? Tenemos que llegar a diciembre. Bueno, vamos a hacer lo posible para llegar a diciembre. Bueno, sí, vamos a llegar a diciembre, así que bueno, saludamos a todo el equipo. A todo el equipo, lo saludamos a Dylan, lo saludamos a Ali, y a Isaías, que siempre está presente, ¿eh? Vamos, Isaías. Grande Isaías. Ayer lo molesté, también lo volví loco, pero bueno, no importa. Y bueno, son cosas que pasan. Y que es la información, es así. Por trabajar en un medio, ¿qué va a hacer? Sí, hay que estar al tanto, hay que estar al tanto de todo. Así que bueno, los saludamos a todos. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta el lunes. Ya se iba. Y no esperábamos ni a los quesos ni nada. Bueno, saludamos a Cecilia y Sole de Vinoteca Sabores Selectos. Que están en Avenida... No, Belgrano. En Avenida Argentina. Por favor, Belgrano 239. Ahí está la dirección actualizada. Creo que las chicas tampoco hicieron nada el fin de semana. Sé que van a participar de las noches de las vinotecas, que va a ser el 14 de noviembre. Ah, mira qué bueno. Así que calculo que harán alguna degustación así al paso y esas cosas que hacen las noches de las vinotecas. Así que habrá que pasar. Y mamá me está escribiendo y que dice que no se ve, seguro. Un saludo grande a Guillermo, que dice, los estoy tomando impecable. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Que está en Córdoba, Guillermo. Ah, en Córdoba está, pero. Hoy presente, Bien. Dice Guillermo, así que buenísimo. Grande Guillermo. ¿Qué le podemos pedir de Córdoba? ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? Siempre Guillermo? a la mañana nos tira la temperatura. ¿La ubicación? La temperatura. Nos podía tirar ahora la temperatura a ver cómo está. Porque debe estar más fresco que acá, obviamente. Creo que estaba más fresco por aquellos lugares. Puede ser. Así que bueno, un saludo grande a Guillermo, a Daniel que ya pasó, así que ahí estamos, y a Javier que todavía no me ha escrito, bueno, a mamá que me está escribiendo, ahí vamos a leer a ver qué dice mamá. Bien. Bueno, lo saludamos a Nicanor, que ya se mudó, ya está en su casa. No me digas. Ya está. Mirá vos, qué casualidad, justo Nicanor se mudó y ya no tiene que venir más, pero podría invitarlo, ¿no? Invitarlo a ver si inventa otra mudanza. Y si inventa otra mudanza porque se separó de mi amiga. No. Espero que no sea una mudanza así. Te lo pido por capaz que inventa, ¿sabes qué? Me tengo que mudar. Y ahí empezamos a... No, sino con todo lo que nos prometió Banacloy, que quedó grabado. Sí. Con todo lo que nos... Él le digo, tu amigo prometió un montón de cosas. Él cuando promete, cumple. Bueno, tampoco lo defiendas tanto. Claro. Bueno. Así que, bueno. Esperemos que cumpla. Cuando cumpla y le dé todo lo que nos prometió, lo hacemos. A mí me dijo que me iba a dar un vino eso que estaban con barrica, no sé cuánto. Dijo que iba a mandar ese. Mucha madera, no sé qué. Y la hija, un Sauvignon Blanc. Un Sauvignon Blanc. Y más el que te llevaste vos, que era otro para mí. Es verdad. Así que es verdad. Vamos hay que ver cuándo. Vamos a ver. Pero cuándo... bueno, que lo mande, ¿eh? Sí. Antes de que termine el año del programa y todo eso que lo manda. Así que es.
Bueno, Bueno, solo grande, ¿qué la tenemos? gente atravesando sentidos. Sí, tenemos, tenemos invitados. Sí, ¿quién es el invitado de hoy? invitado Dígame. es Mauricio Cowley. Sí, Mauricio Cowley junto a sus dos hermanos. ahí lo tenemos Ahí en lo el tenemos. streaming. ¿eh? Ahí lo tenemos en el streaming. Eso es una cosa. Yo No. creo que llego a agarrar eso que tiene ahí. Te dislocas el hombro primero. No, yo creo que lo agarro tranquilamente, pero me encierro en una habitación ¿Vos te y imaginás hasta que no lo termino. el aroma que debe haber ahí adentro? No, tremendo. No, tremendo. es tremendo. Una vez tremendo. sola fui a una fábrica de quesos. Yo fui, pero no entré a la planta de elaboración. Fui a la de Cabras de Cafayate en Salta. Nada, estuve con las cabritas, con las vaquitas. No había aroma, había olor, porque era afuera. Claro. Imagínate el olor que había afuera. Pero Claro. no entramos a la parte de elaboración donde tienen los quesos curados, donde los estacionan y todo eso. Sí fui a un lugar en Buenos Aires. Creo que estaba en Palermo, o Recoleta, o Retiro. Para mí es todo exactamente Sí. lo mismo. Que venden quesos y jamones. Vos Bien. entrás a ese lugar, te estoy hablando hace como 10 años que fui. Ya de la puerta se siente el olor a queso Sí, impresionante. obvio, Impresionante. Creo que estaba cerca de un shopping que ahora no me acuerdo. ¿Abasto? Cerca del Abasto. Sí, puede ser, no tengo Cerca idea de dónde es. del. Bueno, ahí, no me acuerdo. No se Creo que era acuerda. el Museo del Queso o algo así. Ahora que me No se acuerda de las calles, nada. No, Bueno, no me bueno, no importa. No importa, y capaz que ya ni está, porque No estoy importa, hablando hace pero más de fue- 10 años. Fui y me encantó. Fue y le encantó. Yo fui a uno en Chubut. Ujú. Mira. Yo fui a uno en Chubut y ahí llegó nuestro invitado, así que Ah, ahí ahí va está. seguramente Bien, y se ahí a dale. abrirle. Nosotros mientras acá seguimos hablando. Yo fui a uno en Chubut. Me llamó mucho la atención la elaboración, por eso le voy a preguntar bastante Ujú. A a Mauricio. Mauricio Cowley, que es uno de los dueños de quesos de la quesería Sí. Ventimiglia. Es Ventimiglia, claro. ¿no? Ellos empezaron con los. Bueno, después igual él nos va a contar. Con la Toscana, con el restaurante La Toscana. Y después Mauricio, creo que es él el que se encarga de la quesería Ventimiglia. Si alguien se está casando, que están tocando Sí, tanto, no sí, sé. no parece, ¿no? Alguien estaba muy contento. Festejando no sé qué. De River seguro que no. No, bueno, ganó Boca, pero no creo hace bastante. No, ya que pasó se hace fue por eso. una hora y pico que ganó, Claro, así y que de no creo que River. sea eso. Y capaz que estaba contento porque ganó. No creo. No creo. Bueno, de River no creo que sea. No, River No, en este eso caso seguro que no. Bueno, sigue tocando bocina. sí, ¿eh? está muy contento. Sí, está muy feliz. Muy contento Muy está. feliz. Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. De los quesos Ventimiglia. De los quesos Ventimiglia. Bueno, creo que Mauricio es el que está a cargo de la quesería, elaboración bien. de la quesería. Bien, Sí, bueno, sí. se lo vamos a Ahí preguntar lo en un vamos a ratito. preguntar. Pero así que bueno, está él. O sea que hoy vamos a degustar y a probar los quesos de quesería Ventimiglia y con un Y whisky. traje un whisky porque yo les comenté a ellos que iba a traer Sí. un whisky. Es un buen maridaje también con los quesos. Claro. Hay determinados quesos que se pueden maridar con los whiskies. Por Bien. ejemplo, en el caso de este que ya tiene un más ahumado, porque está con barrica, tiene barrica. Primero, una de las características de este tipo de whisky, de los Glenlivet, que son whiskies escoceses, son Scotch whisky, de 12 años. ¿Vos sabías que en el whisky, cuando te ponen los años, es el más joven? O sea, es lo Claro. 12 años para atrás. Claro. Para atrás, ¿sabías eso? No, lo cuando sabías. cuando te pones. Pero no tengo uno de 6 años, por ejemplo. Oye, Claro, son todos de 12 para arriba. exacto. O sea, por eso se pone en la etiqueta cuál es el líquido más joven, digamos. Bien. Entonces, 12. Igual los escoceses tienen que tener mínimo 3 años en barrica. Primero, en el caso de este, y bueno, ya que estamos, vamos a hablar del whisky. Sí, porque claro. Lo tenemos acá, hablamos del whisky. No dijimos del sorteo. El sorteo tenemos una tabla de quesos para 2 personas. Claro. Así que el ganador después se tiene que comunicar, nos tiene que dar los datos y después les explicamos cómo tiene que hacer, porque es para retirar, no para consumir en el local. Bien. Bueno, el Pero viste, yo me quedé con la duda, por eso lo googleé. Ajá. Está el Valentine 7 años. Ah, mira. El Valentine tiene 7 años. Sí, convengamos que a los whiskies, el caso del Scotch, todos tienen su nomenclatura. En el caso del Scotch, primero, para que sea escocés, tiene que ser elaborado en Escocia. Tiene que tener mínimo un tiempo de crianza en roble
en roble de 700 mililitros, de 700 litros, perdón, no mililitros, de 700, una cosita chiquita, Claro. de 700 litros y mínimo 3 años. O sea, para que sea, que diga whisky escocés. Bien. El whisky escocés es de cebada malteada, pero también hay distintos tipos de whisky escoceses, porque tenés el single malt, que es el de cebada malteada y que es de una sola destilería. Después tenés el single grain, que es de grano, de una sola destilería. Y después ya cuando vienen con los blend, ya son de distintas destilerías. Pero para que sea scotch, siempre tiene que estar elaborado en Escocia. Bien. Eso no hay que decir, bueno, no, lo elaboro. Por ejemplo, creo que los de Estados Unidos hay algunos que tienen, que depende de dónde lo haces y puede ser. Bueno. El caso de Glenlivet, Glen quiere decir valle. Bien. ¿Sí? Para que se haya ganado de ponerle ese nombre, tuvieron que hacer muchas cosas y se ha ganado ese prestigio. Y acá lo vamos a decir. Bueno, primero voy a contarles que este primero tiene una crianza en barrica de roble europeo que antes tenía Jerez. O sea, ya ahí ya vas dándote cuenta los aromas que puede llegar a tener. Y luego barricas de roble americano que antes tenían bourbon. Así que ya va teniendo otro cuerpo. Entonces ahí vas teniendo más notas a vainilla, aromas un poquito más ahumados por la barrica. Así que ahí va. Este whisky se elabora con un agua rica en minerales. Acá lo voy a leer porque es del pozo agua Josiquel. En ese lugar. A chequear. Chequear. ¿No? Todo a Sí, chequear. por supuesto. Esto es lo que dice acá el señor Wikipedia. Así que, no, ¿sabías dónde? ¿Te acordás cuando estuvieron los chicos del Club del Whisky, del Wikipedia? Sí. Esto lo saqué del Wikipedia. Ah, mirá qué bueno. Sí. Bueno. Todo esto lo saqué. Me había olvidado de Wikipedia. Sí, yo también me había olvidado. Y cuando estaba buscando, investigando un poco de Glenlivet, qué sé yo, ¡ay, Wikipedia! Listo, ahí busqué todo. Y yo dije, bueno, si está en Wikipedia, está bien. Ponele. No sé. Bueno, vamos a decir que sí. A principios del siglo XIX, esta marca era de los reyes, era lo mejor de lo mejor. Uh-huh. En el año 1824, George Smith recibió la primera licencia legal para destilar Glenlivet y a partir de esa fecha, solo este whisky escocés ha tenido derecho a llamarse Glenlivet. Así que está bueno. Es considerada... el lugar donde se elabora es en el Speyside, en Escocia. Bien. Así que eso es para que sepas. Les cuento un poquito la historia del whisky escocés. Los primeros que empezaron a destilar fueron los monjes de la iglesia celta, uh-huh. Que eran provenientes de Irlanda. Vos fíjate que la gran disputa que tienen los escoceses con los irlandeses con el tema del whisky, los primeros que empezaron a destilar fueron estos monjes de la iglesia celta que provenían de Irlanda. Fueron los primeros, que fue en el siglo VI. Fíjate cómo se llamaba. Whisky beata, que significaba aqua vitae o agua de vida. Bien. Eso es el whisky. ¿Viste que muchos le dicen el tecito? No, es aqua de vida. Y después, eso era en el antiguo dialecto gaélico y que se pronunciaba whisky ba. Y al anglicano, whisky. Por eso pasó a llamarse whisky. Después, toda la historia que hubo con Escocia, Gran Bretaña, se disolvieron los monasterios, los monjes empezaron a enseñar a los campesinos, hubo hambruna porque todos los granos destinados para hacer el pan lo destinaban para hacer el whisky. O sea, que a los escoceses les gustaba. Claro. Más tomar whisky que comer pan. Bueno, la cosa es que a partir de todo esto que pasó, les cobraron muchos impuestos y ahí fue cuando empezaron a separarse también de la corona británica y empezaron a hacer sus whiskies escoceses. ¿Todo bien, señor operador? ¿Se me escucha bien? Bueno, me alegro mucho. ¿Has tomado whisky alguna vez? No, si lo piensa, no. Porque el que tomó whisky alguna vez no se lo olvida. No se olvida. No se olvida. Bueno, las condiciones que ya te había dicho, tiene que tener roble de 700 litros y mínimo 3 años.
Bien. De ahí. para Este que no sea- lo probé nunca. Probé Nunca lo probé. la Bien. misma marca, pero la misma destilería, pero el 15 años. Bien. ¿Cómo se degusta? Sí, a ver. Se sirve. Se pueden usar, hay otras copitas que tienen otra forma, Sí. pero ahora se están usando mucho las copas de degustación, que Bien. serían estas, la Afnor, que las usamos para todo. Si lo estás en tu casa y no las tenés, lo podés usar el vaso de whisky común y corriente. Siempre la idea, cuando recién lo probás, te vamos a servir, porque sé que te estás muriendo de sed. No, está bien. Quédate tranquila. Por favor. Pero quiero saber cómo se degusta. No, Bueno, el eso. operador me dice, ¿cómo te conoces? Dice, no, bueno, sabe que tomo whisky, Ah, ¿sabes? soy tomador, pero bien de whisky, Son no tomadores bien de whisky, borracho, exactamente. Exactamente. Bueno. Obviamente que acá no se analiza, así el color. Por lo general hay algunos que tienen, para homogeneizar el color, tienen agregados de caramelo, pero no todos son así porque hay mucho aporte de la barrica. Claro. Si no estás acostumbrado a tomar whisky, no le metas nariz. No. Porque sabes cómo te va. Si estás resfriado, Sí. sabes cómo se te cura Sí. el resfrío. Si estás acostumbrado, sí métele la nariz. Si no, vas de a poco. Sí. Primero se va oliendo de lejos. Empezás así, vas oliendo de lejos y después... Yo la primera vez que degusté un whisky y le metí nariz como al vino, Sí. las lágrimas me llegaron hasta acá, más o menos me quería Chao. morir. Adiós. El señor Coto. Entonces lo vas de lejos, hasta que va llegando el aroma y la Es como nariz que vas se va acostumbrando. acostumbrando. Claro, vas acostumbrando a la nariz, el olfato. Porque hay que ver que son alcoholes altos. Claro. Así que se prueba puro, sin hielo. Ahí hay una pregunta, ¿cuánto de alcohol tiene? Dice. 40. 40. Sí, ¿Te este sirve? tiene 40. Sí. ¿Te sirve? Sí. ¿No? Un bronceador Es y 40 de alcohol. ¿Sabes qué? Impresionante. 40 grados. Tiene muy rico aroma. Para probarlo, dice Tito Whisky, que le mandamos un saludo grande a Sí. Tito Whisky. Algún día vamos a ver si combinamos para llamarlo. Hay que ir primero de una nariz, Bien. después de la otra. Hay que ir dándole tiempo para degustarlo bien. Lo vamos a probar. Sí. Usted lo va a tirar, claro, ella lo tira, ella lo prueba y lo tira. Pero bueno, no es mi caso, ¿eh? Mi caso no. Yo lo tomo y me lo clavo, Y me morí. directamente. Y me morí. Y Sí. eso que no lo tragué. Y ahí vas sintiendo toda la untuosidad y todo eso. Lo vas probando de a poco. Otra técnica que nos ha enseñado la gente del Club del Whisky es echarle unas gotitas de agua para que se abra. Un poquito más. ¿Querés echarle unas gotitas No, de agua? no le agradezco. le querés. Bueno. Le echamos una gotita de agua y ahí se abre un poquito más en aroma. Y se abre muchísimo más en aroma. Así que bueno, esta es la forma de degustarlo. Después que lo tomen como quiera. Claro. Yo la verdad que como empecé a tomar whisky y lo empecé a probar así, cuando yo tomo whisky, que no lo tomo muy seguido, lo tomo así. Claro. No le pongo hielo. No, nada. no. Una- No va con hielo. A ver, si querés, sí. Si querés, sí, Si querés, le sí. podés. Yo traje hielo por si quería ponerle hielo. Yo sé que vos no le vas a poner hielo, No. pero a lo mejor Isaías le quiere poner hielo. A lo mejor Yo Mauricio. al primero le pongo. ¿Sí? Al primero sí. Sí. Dice Después no. Tito que otra de las cosas que podés hacer es tener la botella en la heladera. Ah, mira, Entonces esa ya es buena. ya lo tomás esa fresco. es buena, pero debería utilizar otra heladera porque con toda la botella de whisky que tengo, no entraría otra cosa que eso. Pero bueno, Claudia iba, hacía la degustación de whisky y me traía a mí los ¿Te acordás cuando te de llevaba whisky? de las Sí. degustaciones Y virtuales? ahí probé uno de los más ricos que he probado Ay, en mi el- vida y no lo encontré por ningún No, lado. Lo no, busqué, no. lo busqué por internet, por todos lados. O sea, no lo encontré acá en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero lo busqué por todos lados. Mirá que lugares que iba a las vinotecas, Todo. nada, no había caso. No. Y por internet tampoco. Y vos le preguntaste, creo que Le pregunté a Tito ¿no? y me dijo que él lo tenía porque no sé de dónde se lo habían Claro. llevado y bueno, lo Me fraccionó. acuerdo porque que él- era irlandés y tengo la foto guardada Sí, todavía. muy bueno, muy rico. bueno, muy bueno. rico No lo whisky. pude conseguir nunca más. Así que bueno, esta es acá les conté un poquitito del, obviamente que es mucho más amplio. Sí.
Porque seguramente alguien me decía, ay, pero no, el whisky no es mucho más amplio el whisky. Sí, ni hablar. Si quieren saber más de whisky, me contratan y les doy una clase. Claro que sí. ¿A qué número? 299-4270-753. Por supuesto. Ahí le escribe y dice, che, claro, quiero saber de whiskies. Y te hace una degustación de whisky. Exactamente. Solamente para vos y tu pareja, para el grupo de amigos, lo que quieras. Claro, whisky, de cócteles, de vino. Todo junto. Bueno, y a ese número también se pueden comunicar para el sorteo que tenemos el día de hoy. Ni hablar. Lo repito, 299-4270-753. Ahí tiene un voucher por una tabla de quesos, gentileza de nuestro invitado, que sería 20 Miglia, y Mauricio Cowley, que en un ratito va a estar con nosotros vamos a tener acá. Tenemos evento el 8 de noviembre. Bien. Con Deco y Vinos. Bien. Con Karina Scarabelli. Sí. Vamos a hacer algo. Ese es este viernes. Claro, ese es este viernes. Pero este viernes ya no hay más lugar, así que por eso no está programado. Chao. Ese todavía queda lugar. Ese sí. Ese queda lugar. Van a hacer ese fanal tan bonito que está ahí. La gente. Que me dijeron que me van a regalar. Claro, sí. No sé quién te lo habrá dicho, pero yo no te lo dije. Bueno, si alguien lo hace, le vamos a decir que te lo regale. Claro, míralo, con los colores de mi Mira equipo. Qué lindo justo. que está. Tenés razón. Es que justo te quedó ese color. Claro. Bueno. Vamos a poner a alguien a hacerlo y te lo regalamos. Bueno, gracias. Entonces, mientras aprenden eso, yo les voy enseñando un poco de whisky, de vinos. Van a empezar con un espumante, después vamos a seguir con un vino tinto y vamos a cerrar con un vino blanco. Bien, para anotarse, 299-4... ahí está el número. ¿Sí? 299-420-9494. No, exactamente. 294, es muy fácil, 420-9494. Ahí está, 420-9494. Más fácil, ya hay lugar, imposible. El cupo es limitado. Si llegamos, vamos a decirlo, pero no es seguro. Si llegamos a ocupar la cantidad de gente el 8 de noviembre, capaz que abramos uno para este sábado. Bien. Así que, pero todavía hay que Todo ocupar. depende. Todo depende. Bien. Todo depende. Bueno, y antes, ya tenemos el invitado afuera, así que antes de seguir con él, tenemos un video de una explicación que da el sommelier Alejandro de Iglesia. ¿Por qué no es importante el peso en los botes? ¿No es importante? No es Mirá importante. vos, yo pensé que sí. Así que a ver ahí qué nos dice el sommelier Alejandro Iglesias Mirá vos, al respecto. yo pensé que era importante. No. Yo agarraba la botella y digo, esta es pesadita, debe estar bueno el vino. Y no, la verdad que no. Ahí, a ver qué ahí decía. lo vamos a escuchar. ¿Pensás que cuanto más pesa una botella, mejor es el vino? Error. Esto ya no es lujo. Es cross. La cosa es así. A principios del 2000, algunas bodegas empezaron a funcionar en el uso de botellas pesadas para sus vinos para llamar la atención del consumidor, que inmediatamente interpretó a mayor peso, más calidad. La estrategia funcionó y algunas bodegas llegaron a sus vinos con botellones que llegan a pesar el doble de una botella convencional. Pero eso ya fue. Hoy una botella pesada es símbolo de desperdicio, no de prestigio. Básicamente, más peso implica más vidrio, más energía para la elaboración, más peso durante el transporte, lo cual repercute en mayor costo, y por último una emisión mayor de botella de vapor. En cuanto a la calidad, no afecta ni más mínimo. Va a evolucionar y se va a cuidar igual mínimo en una botella pesada que en una botella ligera. Es más, muchos de los grandes vinos del mundo, esos bien caros, son botellas súper livianas, súper sencillas desde siempre. Ahí lo que pesa es el contenido. Se estima que la botella representa aproximadamente el 30% de emisión de huella de carbono de un vino. Pero si se trata de una botella pesada, puede llegar a ser el 50%. En un planeta y una vida cada vez más preocupados por el medio ambiente, el peso de las botellas de vino se ha convertido en un tema tabú. Ante todo esto, ya hay mercados, países, especialistas, críticos, sommeliers, cadenas, etcétera, que están pensando incluso en boicotear aquellas bodegas que insistan con embotellar sus vinos en envases pesados. Así que la próxima vez que sientas que una botella se va a ir tocar el hombro, pensalo dos veces. Y contá, ¿elegís un vino de acuerdo al peso de la botella o no te importa? Buenísimo, ahí está. No tiene nada que ver el peso de la botella, mirá vos. Yo creía que era distinto, creía que era distinto. A ver qué me pasa. Saludo grande para Guillermo que dice, en Córdoba, 8 Celsius y ventoso. Ya me había desacostumbrado y eso que soy del team invierno, dice Guillermo.
Claudia dice, acá estamos, acá estamos. Bien, me había pedido la info del... Tiene razón. Claro. Tiene razón. Me había pedido la info del evento de Puricelli. El 17 de noviembre. ¿Me lo pasás, por Sí, favor? Así se lo paso a Claudia. Ahí te lo Me había pasado hace un par de lunes y me olvidé. Bien. Cosas que me pasan. Y son cosas ¿Qué que hacer? pasan. Ahora vamos a ir a una pausa. ¿Le parece? Vamos a una pausa. Sí, vamos señor. a una pausa y enseguida volvemos con el invitado y con muchas cosas más. Dale. Sí, señor. Pausa y Adiós. volvemos. Bueno, muy bien, no te va a gustar, se llama esta agrupación. Bien, a mí me gusta. Acá Y es lo que tenemos acá, sí que nos te va a gustar. Y a varios le va a gustar. Sí, sí. Pero bueno, en un ratito le vamos no van a comentar. a hacer fila, no va a empezar a hacer cola acá. Es verdad, en un ratito le vamos a comentar que ya dijimos al invitado que venía, Sí, pero sí. no sabe la gente lo que hay acá arriba de la mesa. No, Una no, cosa tremendo. impresionante. Tremendo. Pero antes se viene el concurso al mejor argentino Sommelier de la Argentina. No, al mejor sommelier argentino. Exactamente. Así es. Sí, Bueno, sí, y que vamos han salido grandes referentes a nivel mundial de Claro. los sommelier argentinos. Claro que sí. Y estamos en comunicación telefónica con Marcela Rienzo, que es la presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers. A ver si la tenemos en línea ya. Buenas noches, Marcela. Buenas tardes. En realidad, ya no, todavía. Acá todavía es de tarde, no sé por allá. Acá está, sí, casi de noche ya. Y Ya sí. está casi de noche. Bueno, ¿Cómo- igualmente. cómo están, chicos? Sigues bien. ¿Vos? Bien, bien. Con ¿Cómo mucho estás, Marcela? trabajo. Imagino. Hola, Claudia. ¿Cómo qué lindo andás? escucharte. Muy bien, muy bien. Así, Sí, acá arriba de una moto estamos, porque a pocos días del concurso, con un récord de 48 inscriptos este año. bien. Habíamos, en el último concurso, que fue en Mendoza en el 2022, Ujú. se habían inscrito 27 concursantes, así que casi doblamos la cantidad de inscriptos, y eso nos pone muy contentos Ajá. y también nos hace trabajar el doble que Y sí. el Claro. concurso anterior. Y, Sí, y- pero bueno, estamos muy contentos, es lo ¿por que... qué, sí, ¿por qué a lo que pensás nos vos hemos que se dedicado. debe esta que más hayan querido concursar? Ay, ¿Qué qué más? buena pregunta. La verdad que, bueno, la asociación es una institución que intenta todo el tiempo trabajar de una manera federal, intentando, bueno, en un país tan grande es un desafío muy grande también, Ujú. porque muchas veces sabemos que como la mayoría de nuestros socios están en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces todas las actividades se concentran más en Buenos Aires que en otros lugares. Bueno, Claudia Sí. ha colaborado con nosotros infinitas veces. Sí. Agradezco públicamente que haya sido tan gaucha con todo lo que le pedimos Y desde acá. Sí, lo que pasa es que a Eh, veces uno se queda, que es lo que me ha pasado, uno se queda, acá en Neuquén nunca hay nada, acá en Neuquén, y bueno, alguien se tiene que empezar a mover para que aunque Sí. aunque seamos pocos socios, pero aunque sea algo llegue, así que por eso yo me ofrecí Claro. siempre voluntariamente. Claro, lo que pasa es que a veces es difícil para dimensionar. Yo siempre digo, y me gustaría que todos los socios de la asociación alguna vez pasen por la comisión directiva para que se den cuenta Ujú. de la complejidad Sí, que requiere armar hacer funcionar una institución como esta. Sí, ni hablar. Porque nosotros somos una ONG que nos manejamos gracias al aporte de la industria y de algunas otras instituciones, entonces muchas veces las bodegas, claro, prefieren demostrar sus productos aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde está la concentración más grande de socios, Claro. y es por eso que nosotros intentamos tener otro tipo de actividades como un vino, una historia, que es una actividad en la que le enviamos Ujú. una botella de vino a los socios en cualquier punto del país, entonces después se comunican con el enólogo a través de las plataformas digitales, y de esa manera pueden probar junto con los hacedores del vino. Ujú. O también tenemos las masterclasses que Sí. son virtuales, y Ujú. entonces tratamos de que los temas sean como interesantes para todos los Claro. sommeliers. Y Sí, bueno, de a siempre, poco siempre en pos de intentamos. profesionalizar cada vez más la profesión. Claro, Eso es. exactamente. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo se preparan? Los días son 1 y 3 de noviembre. Exacto. El porque primero es técnica, claro. A ver, contanos. Exacto. En el primero va a haber una jornada entera de pruebas para todos los 48 concursantes,
en el que, bueno, se dan, se hacen pruebas, mucho no puedo contar de qué se trata, pero bueno, teóricas, prácticas, de cata y de productos, en los que de esa gran masa de chicos, de concursantes, van a salir los 3 mejores al culminar esa jornada alrededor de las 7:30, 8 de la noche. Bien. En el que se van a quedar 3 finalistas que van a concursar el 3 de noviembre en una final abierta con público acá en la ciudad de Buenos Aires. La final a partir de las 18 horas, que se va a transmitir en vivo por streaming en el canal de YouTube de la asociación, que la ven cerca de 400, la última vez cerca de 400 personas en todo el mundo, porque como bien decía Claudia antes de que yo empezara a hablar, que han salido referentes muy importantes de la sommelería mundial de estos concursos. Paz Levinson, Martín Bruno, Agustina de Alba, María Mendizábal, Flavia Risuto, Valeria Gamper, Andy Donadío. De los 9 concursos anteriores, 8 han sido ganados por mujeres. Por eso cuando decían mejor sommelier argentino, yo decía el mejor sommelier de Argentina. Claro. Porque en realidad casi todas han sido mujeres. Sí. Y cuando hay mayoría de mujeres estaría bueno que empezáramos a hablar en femenino, ¿no? Sí, ni hablar. Así que bueno, justo el lunes vamos a estar nosotros al aire, así que bueno, en algún momento nos comunicaremos para que nos vayan informando cómo vamos a tratar, vamos a tratar de bueno, con el streaming en vivo ustedes van a ir pudiendo presenciar las 3. Podemos tomar algunas imágenes. Podemos tomar algunas imágenes, sí, ni hablar. Qué bueno, sería genial. Sería genial. Es un lindo espectáculo de ver, ¿no? Para ver la complejidad yo pensaba ir en esta oportunidad, pero bueno, justo también estoy rindiendo los finales en la EAS, así que se me complica. No puedo viajar todo, o sea, o viajaba ahora o viajaba a rendir en diciembre, así que bueno, optamos por rendir. Claro. Bueno, qué bien, Claudia, me alegro mucho. Sí, la verdad que sí. ¿Sabés, Fer, que con Marcela, yo fue una de las primeras que les compré las esencias? ¿Te acordás, viste, cuando yo siempre vengo con los frasquitos? Bueno, fue una de las primeras que le compré a Marcela, le compré las esencias y bueno, y después... ¿Duran todavía esas esencias? Sí, todavía aparecen de vez en cuando acá. Algunas están, otras ya están, hace no sé cuántos años hace que te las compré. Mucho. Así que sí, todavía está. Vos, Fer, justo le estabas por hacer una pregunta y Sí, le quería preguntar a Marcela, esta es la 10ª edición, ¿no? Sí, exacto. Del concurso. ¿Qué cosas fueron cambiando a medida que fueron pasando las ediciones? Y mira, se fue profesionalizando muchísimo, se fue complejizando también. Al principio me acuerdo, el otro día estaba conversando con un periodista sommelier, Alejandro Iglesias, que me decía que él fue finalista en un concurso donde había 7 inscriptos. Claro. La profesión se fue agrandando, la masa crítica de sommeliers y yo creo que fue sumándose mucha información internacional. Más bodegas se fueron animando a colaborar con nosotros. Hoy tenemos cerca de 80 bodegas auspiciantes que hacen que la asociación pueda financiar y costear todo. Entonces todo se va haciendo un poco más grande. Todos los años nosotros hacemos una feria que en el marco del concurso ahora también va a estar en el Hotel NH de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces bueno, se fue agrandando, todo se fue profesionalizando, las pruebas son más difíciles, el estándar de la profesión va subiendo, así que sí, sobre todo creo que lo que más cambió es también la dimensión de lo que significa un sommelier hoy. Yo creo que hoy hasta se usa la palabra sommelier para cosas que no tienen que ver con nuestro trabajo, así como podemos decir del doctor en finanzas, bueno, podemos decir sommelier de colchones, qué sé claro, yo, pero sí, claro. Que eso tiene la parte buena y la parte mala. A veces me enojo yo que escucho sommelier de esto, sommelier de lo otro. Y bueno, cosa rara, ¿no? Pero bueno, sí, pero por otro lado, casi que la palabra se tornó en un genérico de especialista y eso está bueno, ¿no? Claro. Está bueno. ¿Y cómo ves la sommelería argentina? Muy bien. La veo cada vez mejor. Lo veo y compruebo que somos una de las 2
asociaciones más grandes del continente, más grande, tal vez no en masa crítica de socios, pero sí en profesionalización y en reconocimiento mundial. Matías Precioso, que fue presidente durante 2 periodos en Argentina, hoy es el vicepresidente del continente para la Asociación Internacional de la Sommeliería. Paz Levinson es parte del comité técnico del concurso mundial y de los concursos continentales. Somos referentes, la verdad, estamos contentos y tenemos que estar orgullosos todos los sommeliers de haber logrado el lugar que logramos en el mapa de la sommeliería mundial, ¿no? Siendo un país productor como somos, teniendo estas maravillas naturales que tenemos, que a veces a nosotros nos resulta medio cotidiano esto de ir a la montaña, y sabemos que cuando vienen Master of Wines o Master Sommelier se quedan sin aliento ante semejante magnitud de nuestra geografía. Bien. Bueno, y así que hay que seguir trabajando, hay que seguir acercando el vino a la gente. Estamos en un contexto... Tenemos que seguir comunicando. En eso estamos también acá. En eso estamos, por eso tenemos este programa, para seguir comunicando. Sobre todo lo que pasa también muchas veces es que hay un receso mundial del consumo de alcohol. Sí, ni hablar. Entonces hay que trabajar más, y desde mi punto de vista, mi manera, me parece que hay que permitir que se traduzca la humanidad detrás de cada botella de vino. Adentro de una botella de vino hay mucho más que el líquido que tomamos. Claro, exactamente. Hay mucha historia, hay mucho trabajo, 600.000 familias trabajando en esta industria, 18 provincias productoras, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Todo lo que venga del campo tiene un esfuerzo doble y un riesgo muy grande. Entonces, yo creo que todos los que trabajamos en la comunicación del vino siempre tenemos que tener presente que el vino es producto de la cultura y que acompaña al hombre hace 8.000 años. Así que tenemos que sostener eso, y que el vino sea parte de la cultura del pueblo, como lo es y como supo serlo. Entonces tratar de comunicar esto, ¿no? Que dentro de una botella hay mucho más que vino, hay mucha historia, hay muchas historias, muchas familias. Me parece que eso es lo que puede darnos un horizonte un poco más real. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo de habernos podido comunicar. Ya tenemos al invitado acá que seguramente lo conoces, que es Mauricio Cowley, que es de Quesería Ventimiglia. Así que acá no sabés lo que tenemos acá, unos quesos, Marcela, no te puedo explicar. Admiración, que me quiero teletransportar. Sí. Venite, te esperamos. Sí, de Mauricio, así que saludos para todos. Gracias. Los esperamos a todos. Mediante el streaming. Va a ser un placer saber que estamos desde todos los puntos de Argentina y del mundo viendo el proceso del concurso, así que bueno, acá estamos trabajando. Ahí estaremos siempre acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Que tengas muchas gracias a ustedes. Dale, adiós. Gracias. Adiós. Bueno, ahí pasaba Marcela Rienzo, presidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers, hablando un poquito del próximo concurso, del 1 al 3 de noviembre, del concurso, la 10ª edición concurso Mejor Sommelier de Argentina. Bueno, acá ya tenemos al invitado, lo vamos solamente a presentar para que vean lo que hay acá arriba, nada más. Para que vean, y muéranse. Lo vamos a presentar, él es Mauricio Cowley. Bueno, ya lo dijimos como 14 veces en el programa, pero ahora lo decimos presencialmente. Sí. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Nos trajo unas cosas que yo ahora le voy a pasar las fotos a Isaías, porque ahora no lo ven. No. Apenas ven acá una tablita que yo ahora le voy a un poquito ahí, a ver si se puede. Miren lo que es esto. No, impresionante, tremendo. Miren lo que es esto. Le mandé a mi compañero de todas las mañanas, Alejandro, me dijo, me estás provocando, mandó unos stickers bastante subidos de tono. Me imagino. Porque es enfermo de los quesos. Así que ahora vamos a hablar con Mauricio Cowley en un ratito, después de la tanda. Bienvenido, Mauricio. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, después de la tanda estamos, así que vamos a una tanda y enseguida volvemos. Bueno, muy bien, 20:10 en toda la República Argentina. Volvemos en Drinks on the Rock, arrancamos el segundo tiempo. Aquí en Positiva 89.1 y en el canal de streaming El Arca en www.elarcaneuquén.com.
Y ahora sí, estamos con Mauricio Cowley, el invitado del día de hoy de Quesería Ventimiglia. Es una cosa, esto es una foto. No. Es una cosa increíble lo que tenemos acá arriba. Ahora un ratito le vamos a pedir la foto a Isaías porque quiero que me explique qué se trata cada queso, esto que tenemos acá arriba de la mesa. Pero antes queremos saber, antes que nada, bienvenido. Ya le pedimos la bienvenida. Pero bueno, para los que se enganchan, él es Mauricio Cowley, el propietario de Quesería Ventimiglia. Además es cocinero, en la ¿no? Toscana, No, claro. chef, sos cocinero. Claro. Cocinero. Bien, perfecto. Pero bueno, contame un poquito. Siempre nosotros les preguntamos a la gente, a los invitados. De chusma nomás. Sí, que son. solamente. Somos de chusma, ¿De sí. dónde son? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde hicieron la primaria? Pues todo eso nos interesa de chusma. Bien. Pero eso trae también a colación un montón de cosas que vinieron después. Exacto. Bueno, nosotros somos, en nuestro proyecto somos una familia, nuestra pyme, digamos, en Quesería Ventimiglia somos toda una familia y tanto en el restaurante La Toscana también, principalmente somos 3 hermanos. Yo tengo un gemelo, Darío, y Edgar, que, bueno, mi hermano más grande, y los 3 empezamos, somos nacidos de Pigüé, sí, provincia de Buenos Aires. Mira. Ya nos vinimos hace bastantes años acá y bueno, terminamos los estudios secundarios acá en el Valle y bueno, yo empecé a estudiar gastronomía, mis hermanos empezaron también a trabajar en gastronomía y bueno, en el 2004 armamos el restaurante La Toscana, ya hace un buen tiempo, y en el 2009-2010 empezó un poco el hobby, todo esto de hacer quesos, de empezar a elaborar quesos un poco de autor, de leche de cabra, de oveja y de vaca. Y bueno, y empezó un poco así. Es complejo en esta zona porque bueno, no hay leche como en otras zonas, en otras cuencas del país. Entonces Claro. fue conseguir una vaca, una primer vaca, después unas ovejas, después unas cabras, empezar a trabajar en todo lo que es inseminación y en todo lo que lleva el ordeñe y aprender a hacer quesos también, porque bueno, a mí me interesaba mucho lo que es la producción, así que empecé a hacer unos cursos, empecé a hacer unas pruebas y bueno, y así arrancó todo. Pero bien, 3 hermanos. ¿Sí? Pero ¿quién dijo, che, hagamos quesos? O uno dijo, no, mira, che, ¿por qué no elaboramos vino? No, ¿por qué no hacemos...? ¿Quién dijo, Hay che, un hagamos sommelier, quesos? o sea, No, empecé- primero, ¿cómo decidieron ser gastronómicos? También Claro. No, en la gastronomía en realidad nosotros siempre, desde chico yo cocino desde, no sé, de los 10 años, era agarrar recetas de revistas, ir a comprar alguna mercadería, algún producto, algo que me interesaba y hacer la receta. Y empecé en mi casa cocinando y después en una confitería en Pigüé que teníamos, llamaba Filipo. Y bueno, y ahí empecé un poco a incursionar en la cocina. Después, bueno, cuando terminamos los estudios y demás, que ahí vemos el restaurante, yo siempre estuve más en la parte de la cocina, ¿no? En la parte creativa. Y bueno, un poco lo que te atrae es la producción, es el querer saber más de los productos que estás utilizando, ¿no? Entonces yo de la cocina quería hacer mi propio dulce de leche, y quería hacer mozzarella fresca. Fueron las dos cosas que por ahí yo veía un par de otros quesos que también había visto en libros o eran muy frescos y acá no se conseguían. Entonces me atrajo un poco poder hacer eso. Así que al principio compré leche a una señora que nos vendió leche fresca y empecé a hacer algunos quesos, empecé a hacer dulce de leche. Por ahí se cortaba, bueno, no era tan fácil como parecía. Y bueno, ahí me empecé en ese momento a incursionar más, me entré en internet, a empezar a estudiar, a empezar a ver. Pero no te frustraste. No. Te salía mal y otra vez. Igual era así. No obtenías, es bastante complejo porque no obtenías por ahí los resultados inmediatos. Pasa con todo, a ver, con la pastelería, lo mismo, con la cocina. No sé, la primera vez que haces hojaldre se te sale la manteca por todos lados. Y después es técnicas, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre analizo que fue muy importante los mentores que he tenido. Yo trabajé, en la cocina, que me ha marcado mucho, con Francis Mallmann. Y en lo que es en la quesería y todo lo que es los queseros, trabajé con Pablo Batro también, que me acerqué a él para aprender, que fue un gran quesero
en Argentina. Y bueno, empecé, ¿no? en esas bases, ¿no? Bueno, a ver, Pablo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago allá? Y eso me fue formando y me fue orientando un poco. Pero la idea fue un poco mía, que le dije Arrancar a mis hermanos, me miraron como leche. diciendo... ¿Qué te 10 pasa? litros de leche de una vaca, 20 litros, más empezar a hacer quesos, o sea, no es rentable por ningún lado, por donde lo mires, no. Pero bueno, al principio fue todo muy experimental y bueno, ver qué sucede, ¿no? Ves todo el proceso, ¿no? Porque tenés un animal, una vaca, tenés que esperar que tenga la cría para recién empezar a ordeñarla. Parte de la leche queda para el ternero o la ternera, otra parte la sacás vos para utilizarla. Y bueno, y ahí es empezar a hacer quesos, empezar a hacer dulce de leche, empezar a hacer mozzarella y entender todo el comportamiento de la materia prima, ¿no? Claro. Que si el animal, no sé, no comía bien o no se alimentaba bien o no tenía buena abundante agua, no te daba leche. Si no la ordeñabas, después te daba menos, te daba más. Bueno, todos los procesos y los ciclos, ¿no? Claro, no era solamente hacer queso. Claro, todo claro. el pre. Y es un poco como lo que Claro. hablaban de los vinos, de los whisky recién, o sea, nosotros nos olvidamos, pero el tema de la materia prima es muy importante. En el caso de los quesos es la leche de donde proviene, de los animales. Entonces, la sanidad animal tiene que ser re importante. Claro. El animal tiene que estar sano, Lo principal, tiene que casi. estar en principales condiciones, tiene que tener siempre una muy buena alimentación y bueno, de ahí vamos a tener una buena calidad. Y ahí arrancó todo. Obviamente después lo mismo para hacer el queso. Tenés una muy buena calidad de leche, bueno, y ahí tenés que empezar a trabajar con los fermentos, cuajo, sal, tiempo y es un poco el queso, ¿no? No es bastante sencillo, tiene su complejidad porque no manda la receta, o sea, no es como en la cocina que vos agarrás una receta, agarrás los ingredientes, perfecto, hago el queso. Pero la leche depende de qué estación está, Claro. depende de lo que comió el animal, depende de la grasa, la proteína, todo lo que tiene, va a salir el queso de una forma o de otra. Entonces fue trabajar también sobre todas las variables que puede llegar a tener para obtener los productos y después darle un nombre, ¿no? Porque por ahí son quesos que tienen un nombre que no son por ahí comunes, no son por ahí los quesos que se encuentran en un supermercado, entonces le fuimos dando nombres a cada uno. Bueno, pero contame un poco de la materia prima. No es lo mismo una leche de una vaca de acá del sur que una de, no sé, de Jujuy, una de Buenos Aires. Son diferentes, se manejan de diferente manera, porque justamente lo que decías vos no es una receta que vos agarrás y los ingredientes lo haces y te lleva sale un 3 budín, litros de ponele. leche, Claro. 2 En huevos, realidad no. todo tiene que ver y hasta el cuajo, los fermentos, hasta el tipo de leche afecta y sobre el 100% obviamente casi no, el 90% es la leche. Ahí que va, en la raza del animal es un poco para que se entienda que estamos hablando de whiskies y de vinos, por ejemplo, es la cepa, Claro. es un poco habla de la raza, ¿no? Si yo tengo una vaca Holando no va a tener las mismas características que una vaca Jersey. Bueno, y ahí va variando mucho, depende la raza. Nosotros tenemos Jersey y estamos en una zona patagónica que, bueno, eso también infiere mucho porque, bueno, tenemos otras condiciones, digamos, de humedad, de temperaturas, de climas más secos, más fríos en el invierno, Claro. y que eso tiene otra pastura y es otra composición que le da la leche en sí. Entonces Mirá. cambia bastante Claro. a lo que es, no sé, en la cuenca lechera de la Pampa, de lo que es Santa Fe, o lo que es claro. Córdoba, Claro. o Gran Buenos Aires, O ¿no? en el norte, que también Exactamente. creo que el norte también creo que O deben si tener nos el vamos mismo más- problema que Si que nos vamos nosotros más acá. lejos también, no sé, a Europa. Sí. O sea, muchas veces se quiere copiar un queso a como se lo suele hacer en Europa y bueno, son Nunca lo leches vamos, muy claro. diferentes. Ujú. Entonces, ni Europa va a poder copiar los quesos nuestros, Claro. ni nosotros vamos a poder copiar los quesos de ellos, por ejemplo, que es lo que se suele hacer mucho, ¿no? Porque muchos de los quesos, Argentina es un copiador de quesos, hacen muchos quesos que se hacen en Europa, pero bueno, son muy diferentes, han adoptado los nombres, bueno, y es muy difícil moverse de ahí. Me pasa mucho cuando viajo, por ejemplo, con el Quartirolo, que el Quartirolo es un queso nuestro, Ujú. que está en Italia también, pero es muy diferente, pero no se lo encuentra muchos cocineros o colegas que viajan, buscan la receta típica para hacer con el Quartirolo, y es un queso tan fresco que tiene tan pocos días de maduración que no se exporta, Que no se exporta, entonces queda claro. acá, y el Claro. Quartirolo nuestro
es único, o sea, no se encuentra en otra parte. Mirá vos, no sabía que el cuartirolo era nuestro. Exactamente. Sí. Y nada, típico, tengo un montón de colegas y cocineros que han abierto restaurantes o que han ido a cocinar a Europa y quieren conseguir un cuartirolo y no el cuartirolo, o sea, el italiano es muy diferente y bueno, y mirá cómo cambia. Por eso hay que valorizar, digamos, cada uno de los productos nuestros y nada, y a tratar de hacerlos lo mejor posible, ¿no? Para que sea de buena calidad. Pero bueno, es todo un tema. La leche, lo mismo pasa con las ovejas, las cabras. Hay razas especiales que son lecheras, que son muy diferentes a las de carne. Y bueno, y ahí nos va otorgando, digamos, un diferencial muy grande del terroir, que se llama, que pasa mucho como los vinos. O claro. sea, como se dio el comportamiento acá del Malbec, de las uvas, bueno, pasa acá con la mayoría de la leche que hay, o de la Holando, nosotros en nuestro caso tenemos la Jersey, pero bueno, varía mucho también en el terroir del lugar de donde se elabora, o sea, cómo es el suelo, qué es lo que se siembra, bueno, qué es lo que come el animal y después por consiguiente la calidad de la leche. Pero digamos que habías visitado alguna vez alguna quesería o no. Cuando empecé, No. Nada. Yo, en Claro, por realidad, eso te sí, digo. a ver, visitaba más el campo de mis tíos, que ahí con mi hermano siempre ordeñábamos una de las vacas, apartaba el ternero y era ver quién sacaba más leche. Él ordeñaba 2 ubres, yo ordeñaba las otras 2 ubres y ordeñábamos todos los días a la mañana. Bueno, pero eso es una cosa. Después hacer queso es otra. Y después, bueno, era el dulce de leche que hacía mi tía y bueno, y así. Pero no, después empezar a... Por eso, pero es muy bueno, o sea, vivirlo, ¿no? Porque, o sea, si el ternero se escapaba, se tomaba toda la leche. Si, bueno, fue un poco esperar que tenga cría y ahí empezó todo el juego, ¿no? Y lo mismo ir viendo con las ovejas y las cabras, el comportamiento. Pero digamos que quesería nunca. No fuiste nunca a una quesería. No sabías nada de la quesería. No. Después nada. Empecé a visitar un par de queserías. Y mira, Qué cosa, mira cómo terminó. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Le contaba que le hemos hecho una nota al músico y cocinero Fabián Bonquintiero y decía que era uno de los mejores Zorrito, sí. quesos del mundo, que había probado él. Y bueno, y también me contaba Mauricio que estuvo el otro día tenido acá. Unas medallas de oro hace poquito. Lo vi con premios. Mirá, de estos mismos quesos que van a probar hoy, están saliendo mañana o pasado a Suiza. Estamos yendo a un concurso que se hace, el Cheese World Award, que es un concurso que se hace en el mundo, uno de los más grandes, que participan más de 5.000 quesos de todo el mundo. Mira. Y bueno, ahí hemos obtenido años atrás diferentes medallas de oro, en el Patagonzola, en el Cuatro Esquinas, bueno, en varios quesos, así que sí, muy contentos. Que bueno, que también Argentina tenga como esas premiaciones y es un orgullo, ¿no? que pueda tener reconocimiento en el mundo, ¿no? Por ahí queda aislado acá la parte de latinoamericana, bueno, que piensan que por ahí no se hacen quesos en el sur y bueno, realmente sí, en toda Argentina hay muy buena producción y muy buena calidad, así que estamos contentos de poder seguir participando y obtener medallas. Bien, contame el primer queso, que vos dijiste, este es mi primer queso. Bueno, a mí lo primero que hice fue dulce de leche y mozzarella. Bien. La mozzarella, yo quería hacer mozzarella fresca, como la veía en los libros, de búfala, típico, las burratas, las bolas los polpetones que ves de mozzarella. Así que lo primero yo ordeñaba y bueno, hacía la masa de la mozzarella y después me la llevaba al restaurante, la hilaba y la probaba hasta dar con el punto. Después, bueno, empecé a obtener más leche, tenía más cantidad de más animales, empezamos a conseguir un par de animales más, te estoy hablando de 1, 2 o 3 vacas, y así que teníamos más cantidad. Ahí fue cuando empecé a elaborar más cantidad y empecé a hacer más leche, entonces empecé a hacer más queso y entonces te empezaba a sobrar un poco, bueno. Así que ahí quería hacer un gorgonzola, un queso azul, ¿sí? Que bueno, lo había probado también, había viajado, siempre me gustó el sabor intenso de los azules, me llamaba la atención también cómo iba la evolución, ¿no? Porque era un queso y por la acción del hongo iba cambiando todo el sabor. Así que empecé a hacer los primeros quesos y nada, los fui dejando y después cuando vos abrís un queso, una horma, y pasa un tiempo de maduración de 1, 2 o 3 meses y vas viendo toda su evolución, decís, wow, quiero hacer este queso y reproducirlo por más cantidad, y cada vez que la gente lo prueba le gusta,
Así que se fue dando un poco, en los azules son los primeros que empecé a incursionar, y el primer nombre que le empecé a dar el queso, mi maestro quesero, Pablo Batro, me decía siempre, vos le tenés que dar el nombre a un queso, no lo tenés que llamar como lo que es el original. El digamos. original, o sea, vos dale tu impronta, me enseñó Pablo eso, y bueno, y ahí arrancó el primer queso, que el primer nombre que le dimos, que fue el Patagonzola, ¿sí? Que me inspiré, bueno, quise hacer el Gorgonzola famoso, pero bueno, después me daba cuenta que tenía otras condiciones, entonces quise jugar aún más y le puse leche de oveja, y lo quise hacer bien patagónico, entonces me inspiré en el nombre de la Patagonia y del Gorgonzola, entonces Pata de Patagonia y Gonzola de la terminación del Gorgonzola, y ahí quedó Patagonzola. ¿Y eso es un queso duro? Es un queso azul. Bien. De la familia... ¿Cómo se clasifican los ahí quesos? hay que explicar eso, bueno, porque... Y los van a tener que probar en un ratito. Sí, claro, obvio. Porque Sí. Ahora es uno de los últimos, pero ver, no. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo ¿Qué hora es? todavía? Sí. Yo quiero explicarle de cada uno. Tenemos tiempo, Sí, entonces tenemos ya podemos media hora. No, arrancar. a ver, tenemos diferentes familias Sí. de quesos. Lo que hay que aclarar siempre, que hoy en día no se le dice más Roquefort. Claro. La gente me dice, qué rico tu Roquefort, yo los reto. No, Claro. Pero bueno, el queso azul. Queso claro. azul es la familia de esa variedad de quesos, ¿no? Donde participa el hongo. Acá sí les voy a Sí. mostrar, si quiere arrancamos por Sí. pero para mostrarlo un poquito. Toda esta ramificación, ahí Sí. vieron que se ve como unas líneas, Sí. cuando son unas perforaciones. ¿Qué sucede? Todo esto azul que se Sí. le forma es el Penicillium roqueforti. Es un hongo, ¿sí?, que se inocula en la leche, y a medida que el queso tiene condiciones de humedad y temperaturas y se lo perfora para darle oxígeno, ese hongo empieza a ramificarse y se empieza a hacer el queso azul. Bien. Hay diferentes variedades, o sea, cada país tiene como un azul emblemático en el mundo, o sea, Italia tiene el Gorgonzola que hablamos hoy, Francia tiene el Roquefort, España tiene el Cabrales como insignia, tienen como 50 o más, de 100, 1000 quesos de azules cada país, pero esos son los más importantes. Entonces yo como que me inspiré en cada uno de los diferentes azules del mundo, y bueno, fui dando el Patagonzola, que es el queso azul inspirado en los italianos, pero lo llamé, bueno, el Gorgonzola, que lo llamé Patagonzola. Después está el queso Roquefort, que es el queso insignia, digamos, y el padre de los azules, el más famoso, que es 100% de leche de oveja, la cuna, es una raza especial, una característica especial. Y bueno, yo hago, cuando estuve en Dinamarca, probé un queso que me gustó mucho, que también es el queso que se hace hoy en Argentina, el Roquefort famoso que se hizo tanto tiempo, está inspirado justamente en el Dana Blue, que es un queso de los dinamarqueses, que esos fueron también los que empezaron a hacerlo con vaca, pero como la receta de oveja del Roquefort francés. Claro, en vez de Así que hacerlo bueno, como el Roquefort, lo hacen exacto. con leche de vaca. Que acá siempre se hizo de vaca. el Roquefort es de queso de oveja. Sí, 100%. Por eso acá se acabó el Roquefort y se llama queso azul. Exactamente, y se llama Roquefort solamente en Francia. Claro. Y es 100% Claro, es oveja. por denominación de origen. Exactamente, o sea, no, como los vinos. no todos los quesos tienen denominación de origen. Porque Exactamente. Creo que el brie se puede poner brie en cualquier Sí. lado, salvo, ahora no me En la acuerdo, parte de Normandía. en la parte de Normandía. El que es Camembert, perdón. El Y el Camembert. Patagonzola tiene un premio, ¿no? Sí, sí. O sea, ganó medalla. Sí. Sí. Pero bueno, entonces ahí va surgiendo, digamos, los diferentes quesos. Está el Patagonzola, el Sangre Azul, que es este que mostrábamos recién. Después está el Blue Culí, el Tres Leches. Son todos quesos azules que le fui dando un nombre y que la gente ya los reconoce. No, me gusta más el Patagonzola. No, a mí me gusta el Sangre Azul porque es más intenso, pero el Blue Culí. Y bueno, y le fui dando como un carácter diferente a Yo cada te digo uno. en ese orden. ¿Eh? Yo te digo en ese orden. Claro. Bueno, el orden es un tema porque Sí, eso. para que empecemos a probar. Bueno, pará. Antes, mostrame la foto, Isa, por favor. Mostrame la foto a la gente que estamos en el streaming. Estamos viendo una Bien. mesa, ¿sí? Con una bandejita que tiene varios quesos diferentes. Sí. Decime este que tiene, que está a la izquierda abajo de la pantalla, que Sí. tiene una forma de tubito. ¿Qué es? De cilindro. Blanco. Mira, en forma de cilindro es Sí. el Gasconi, ¿sí? Gasconi. Es un queso de cabra 100%, que acá lo que participa son los hongos Penicillium camemberti, que se lo denominan, que el queso, el hongo empieza a emplumarse todo por afuera, se lo inocula también en la leche o se lo pulveriza, y en 10 días el queso está todo blanco. Mira.
como si tienen, no sé, típico cuando Yo pensé que le tiraban algo. Y la gente Bueno, no. entiendo. Claro. No, entonces el penicillium es típico cuando se empieza a poner feo un limón o un tomate, que crecen esos pelitos Sí, blancos, claro. esos pelitos Sí, sí. verdes. Sí. Bueno, eso es el penicillium. Bien. Son cepas que se extraen y se utilizan para este queso, ¿sí? Entonces se lo inocula cuando se hace el queso en la forma de cilindro, y a los 10 días está totalmente cubierto, blanco, de ese hongo. Ese hongo es lo que empieza a ablandarlo, a romper un poco la proteína del queso y lo vuelve más cremoso y le da unas notas de sabor más interesantes, ¿sí? Este Penicillium camemberti es lo que se utiliza para hacer el brie, el camembert, que son los quesos más copiados en el mundo, que hablaba hoy recién Claudia, que bueno, es los quesos que antiguamente muchas veces se confundían, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el cuartirolo, que se ve todo es empolvado de Como el afuera, talquito, pero como es la arena. fécula. Claro, por eso, bueno, Claro, está bien. Entonces no es hongo, no le claro. erraba, no le había Claro. errado yo. Exactamente. Che, le tiran algo. Entonces, bueno, la fécula antiguamente se hacía, hoy después con los vacíos, envasados al vacío, hoy se envuelven en vacío los cuartirolos y prácticamente no se utilizan, pero bueno, quedan diferentes y quedan muy bien. Pero bueno, esto es la acción que te diría que un poco lo opuesto del Penicillium roqueforti, que trabaja dentro, el camemberti es otra cepa Afuera. que trabaja Afuera. afuera, mirá. pero si lo cortamos un poco a Sí. la mitad para que entiendas un poco bien el tema de la maduración, a ver si se alcanza a ver. Claro. Bueno, un poco mucho Sí, de sí, brillo, un poco de pero luz, pero si se- vos lo se ves, ve. mira, Se ve si que en el querés medio- agarrarlo, Sí, lo sí. apretás Claro, acá, el medio y es al mucho medio más- todavía no está maduro. Claro, todavía- Y afuera está totalmente Claro. cremoso. Claro. Esto lo que hace es, este hongo empieza a volverlo cremoso hasta que se madura totalmente Bien. todo. Ahí Claro. toma mayor intensidad, ¿no? Pero bueno, este estilo de quesos es muy rico, de cabra sobre todo queda muy bien, y este diría que, bueno, de la familia de los brie o camembert. Yo le puse Gasconi porque cada queso tiene un nombre como del autor, ¿sí? Ya la gente lo conoce así, lo fue conociendo, y se llama Gasconi, que es un nombre que le di yo de Gascón, ¿sí? Que es el lugar donde nació mi mamá, entonces le puse el nombre Gasconi, ¿sí? Ah, mira. Porque bueno, nada, se le fue dando a cada uno. Los azules, los que le comentaba, bueno, el Patagonzola, el Sangre Azul, Sí. y después tenemos quesos duros y semiduros. A ver, mostrame la foto otra vez, Isa. Tenemos uno que tiene como una línea en el medio. Bien. Sí, arriba Ese a la Por- izquierda. ante- ¿Por qué el sangre azul tiene ese color? Muy bien. Mira, el sangre sangre azul azul es el que vemos. Como naranjita. es un color bien anaranjado. Bien naranja. Se lo utiliza mucho lo que se llama achiote, ¿sí? o anato, que es de un árbol, que se extrae una semilla, y que esto se usa mucho para teñir la ropa, Ujú. para un montón de típico también de cocina, es natural, de la zona de Perú, bueno, toda la parte latinoamericana, y se fue utilizando mucho para la cocina en general, y tiene un poder de teñir muy importante, y bueno, y se empezó a utilizar para los quesos. Generalmente cuando los quesos no tienen muy buena alimentación en el animal, o son de vacas por ahí holandesas, que por ahí no tiene tanta grasa, bueno, se le suele poner, la gente ya quiere como un quesito más amarillito, entonces se le pone muy poquitito, que a veces si los observas te das cuenta. Entonces a la mayoría de los quesos se le pone un toque del colorante natural para que queden más amarillos y no tan blancos. Porque en el invierno, por ejemplo, la leche es re blanca. Claro. Yo a este queso lo llamo sangre azul, justamente para que resalte la sangre azul. Vieron que se le decía a los reyes, Claro, la gente sí, de sangre sí. azul, y como es el rey de todos los quesos, el queso azul. Entonces lo llamé, y para que resalte más el color, le puse más cantidad todavía del achiote, de la pigmentación esta, entonces queda bien naranja. Y la idea es que resalte más el azul. Por Bien. eso se ve todas las vetas y las perforaciones, y bueno, y se ve bien anaranjado. De sabor, tiene un sabor muy a nuez, ahora vamos a probar, pero la idea es de que sea más atractivo. Los fromageliers dicen que el anato le da una especie de sabor característico, los ingleses que también lo utilizan, pero bueno, ahora lo van a probar. Pero bueno, es típico también de ese queso que se hace en Inglaterra. Bien. Bueno, Después tenemos. tenemos el de las cenizas, acá que decíamos Sí. lo del medio, no es queso azul, sino estas linitas son cenizas, que es un queso que está muy de moda ahora, hace ya un tiempo, que se lo llama en Francia Morbier. Morbier es un queso que se hace en la parte francesa de Jura,
y la parte, bueno, sí, más francesa, donde se hace el comté, también unos quesos muy famosos. Y es un queso que se le ponía cenizas, se lo hacía en un día, no los alcanzaba la cantidad de leche, entonces al día siguiente lo cubrían con cenizas del tizne, de las ollas donde se cocinan en la montaña, y lo cubrían con cenizas para que no le anden los insectos al queso. Entonces al día siguiente le ponían la otra parte y quedaba esa línea entre medio, y bueno, lo empezaron a llamar Morbier, que es la ceniza típica del medio, que la gente por ahí piensa que es un queso azul y demás, pero bueno, está inspirado en el Morbier. Yo no lo llamo Morbier porque obviamente el Morbier es un queso francés, yo lo llamé Cendré del Valle, Cendré cenizas y en francés, y del Valle porque las cenizas que hacemos nosotros, que son de acá del Valle, son de manzano, de frutal y de membrillo, y le ponemos esas cenizas vegetales. O sea que salió de casualidad. Le salió de casualidad este primer queso. Sí, en realidad... porque no tenían poca leche, exactamente. Lo tuvieron que hacer en 2 partes. La ceniza, a ver, esta división que tenemos acá es como que no dice nada, pero al queso lo hace muy elegante. O sea, vos ves esa... Claro, está buenísimo. Y después el queso la primera vez que lo veo yo, queda muy rico. Así que nosotros hacemos esa receta que es muy particular francesa, que es untuosa en boca y a la gente le gusta mucho. Bien. Después tenemos, bueno, el rumel y el toscano, son todos quesos semiduros, ¿sí? Los quesos semiduros son quesos que generalmente tienen una maduración corta, y son quesos que no tienen una larga maduración, o sea, a no ser que esté preparado como un vino de guarda que tenga más de un año. Pero estos quesos, por ejemplo, son más frescos, tienen de 45 días a 2 meses de maduración nada más. Y ya acá el toscano y el 4 esquinas son quesos semiduros pasando más a duro, pero son de larga maduración. Esos son hormas más grandes y hay que esperar más de un año mínimo para el consumo. Bien. Que los cuidamos. ¿Y cómo se clasifica entonces? ¿Blandos? ¿Medios? Quesos blandos, quesos semiduros, quesos duros, quesos azules. O sea, no hay medios. Medios lo tiré yo. Pero, ojo, voy a tener alguno, Puede ser. Clasificaciones existen como bibliografías, un montón. Lo más típico acá en Argentina es quesos duros, estamos acostumbrados, rellenito, el romanito, bueno, queso semiduro, el gouda, bueno, todos los que hay. Los quesos blandos, como el cuartirolo que hablaba hoy. Después tenés los quesos con hongo en superficie, brie, camembert, todo ese estilo. Y los azules. Y después tenemos los frescos sin corteza, que es por ejemplo que es el que primero vamos a probar. Bien. Si querés puedes agarrar un pedacito. Es el bruma de cabra. Que es este, ¿no? Exactamente. El que tenemos acá. Mirá. Es un queso sin corteza, ¿sí? Muy untuoso en boca y muy cremoso, que es un queso de la familia de los cream cheese, ¿no? De los quesos pero tiene un retrogusto a cabra muy sutil, ¿sí? Y esa acidez que, bueno, también lo hace muy rico. Tremendo. Esto es muy... El bruma de cabra, bueno, también le otorgamos el nombre porque la bruma es típica al atardecer, que hay mucha bruma en la chacra, y están las cabritas pastoreando ahí, así que le pusimos bruma de cabra. Y bueno, es un queso láctico, o sea, tiene unas notas bien lácticas, queda muy bien para untuar, para el desayuno, para una tostada. Nosotros lo utilizamos más también hacemos un cheesecake, que lo utilizamos mucho con un cheesecake, pero tiene con unas notas a cabras que queda muy bien. Muy rico. Es importante también por cuál arrancar. Siempre por el tema de los sabores y los retrogustos, se empiezan por los más frescos. Más frescos. Por ahí se abalanzan cuando tienen una mesa de quesos o una tabla. Recuerden de empezar por los más frescos, los menos complejos, ¿no? Los duros, semiduros, los más frescos, y después pasar a los azules, a los que tienen hongos, que van a tener un sabor más intenso. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y ahí empezamos a degustar. Ya empezamos esto, y me vas a decir si hay alguna forma de gustar, o como yo que me lo mandé directamente, que seguramente no debe estar correcto. ¿Y cómo conservarlo? Así que pausa y enseguida volvemos con la última parte con Marcelo Coble. Mauricio, no, Marcelo. Se me mezclaron los invitados. Tanda. Bueno, 20:47 y mientras escuchamos queso ruso, muy bien el operador, qué atento, excelente. Atentísimo. Seguimos con los quesos y quedó la pregunta de si la forma de degustar no es la que hice yo, obviamente, que me lo mandé directamente. ¿Cómo se degusta un queso? ¿O todos los quesos tienen diferentes formas de degustación? Bueno, en realidad en las catas profesionales
donde se aprecia bien el aroma, el retrogusto, todo el sabor y demás. Hay una forma que lo pueden hacer o no, si quieren agarrar un pedacito. A ver, este es ¿este? Bien, ¿sí? ¿este cuál es? Este es el rumel. Rumel, que era el de la foto que veíamos en el streaming, ¿cuál? Es este de acá. Ah, el del medio, perfecto. Siempre Perfecto. que se agarra un pedazo, bueno, Sí, el del medio. ahí que está el tiene del ese medio, unos- ¿no? Bien. La idea es primero llevarlo cerca de la nariz, A ver, chequeamos acá. Bien. olerlo y en lo posible Cortarlo un poquito. para bien. oler el aroma que sale en ese momento de cortado. Muy Este bien. queso es bien láctico, Sí. ¿sí? Ahí después lo podemos probar. Un pedacito en la boca. Y bueno, y ahí viene todo el gustito que tiene. Este es semiduro. Este es un queso semiduro, está más en texturas bastante fundente y es muy suave. Tiene como unos dejos así a manteca, Tremendo. ¿sí? Bastante láctico y a manteca. Y es bastante de cremoso, te diría, en vez de semiduro, más tirando a más blando, es muy Más blando. fundente en boca. Es un queso joven, tiene 45 días, puro de vaca Jersey. Y bueno, esa untuosidad también se la da la leche. Nosotros utilizamos 100% de vaca Jersey, que tiene más contenido también de proteínas y de grasa, entonces queda con esa untuosidad. Bien. Así se puede hacer con el cendré, que es el que tiene cenizas, o el toscano, o sobre todo el cuatro esquinas. Pueden servirse el que gusten. Ahora yo voy a agarrar el de ceniza que me llamó la atención. Dale. Voy a correr ahí. Ahí está. Ahí está. Eh, Tengo que agarrar. Abrir así un poquito. Obviamente está más a decir que la temperatura, ¿no? Es importante que los quesos se dejen este tipo semiduros, duros, 15, 20 minutos fuera de la heladera y eso es importante Exacto, saberlo. apreciar el aroma, ¿no? Y también contarle un poco que todos nuestros quesos se pueden comer con corteza, ¿sí? La corteza se puede comer, no todos los quesos, por ahí está bueno preguntar, pero la corteza es un poco, habla cómo se lo cuidó al queso y cómo se comportó, cómo se trabajó su maduración. Imagínense que los quesos a veces están hasta un año curándose y bueno, hay que girarlos, hay que cepillarlos, hay que lavarlos. Entonces, bueno, eso es un poco que habla como cómo fue la maduración. Por eso, no es como un industrializado que no sabes cómo está. Algunos Claro. los pintan, ¿no? Le Claro, ponen. generalmente todas las pinturas son aptas, son vegetales, pero bueno, no son, son aptas para comer, pero no son ricas. Hay quesos que por ahí tienen corteza y por ahí no son ricas para comerla. Nosotros tenemos, o sea, el queso se puede comer 100%, pues son quesos naturales, no tienen ningún agregado, digamos, ningún conservante o ningún antihongos en las cortezas. La idea es que se consuman y es muy interesante olerlos porque también tienen como un aroma especial las cortezas, como descriptores que le dan mucho a la característica después del queso. Pero generalmente cuando son industriales sí se los pinta con pinturas de colores, que a veces es el mismo queso, pero se lo pintan con diferentes pinturas para marcar un poco la marca o el formato. Sí. Otras veces... Sí, claro, ha pasado que, viste, te dicen, no, este es sardo, Este es sardo, no porque- sé, otro. porque tiene cáscara este negra, rojo, porque tiene cáscara ¿no? roja, Y es bueno, lo mismo. y el mismo queso. Y después te venden el sin pintura, otro diferente, Otro. ¿viste? Y lo Exactamente. Entonces, bueno, pero está interesante probarlos, estas cortezas, porque, bueno, también hablan mucho de cómo se maduraron y cómo se afinaron y bueno, y es un poco de las características. Ujú. Bien. Recién decías que hay que sacarlo 15, 20 minutos antes de consumirlo. Sí. ¿Cuánto tiempo se conserva un queso que puedas mantenerlo en el tiempo, una vez que lo abriste? Es importante los quesos semiduros y duros, tampoco excederse en mucho tiempo, porque se empiezan a resecar, no mucho tiempo. Después el tema es cómo conservarlos. Claro. La regla número 1 siempre es comprar poca cantidad, Poca cantidad, y bien. frecuentemente, Ajá, obviamente, para bien. consumir bastante. Claro. Obviamente. Miglia firme. No, pero las fracciones son importantes porque nunca se van a conservar de cómo están en la quesería, de cómo se Claro. cuidaron, cómo Claro. se fraccionaron y se envasaron. El peor enemigo del queso es oxígeno. que se te empiecen a resecar en Claro. la heladera. Tienen en la heladera generalmente, por más que los aísles, siempre hay un montón de cosas. Claro, que se tienen empiezan- temperaturas. Entonces, bueno, si tenemos una maquinita y lo podemos volver a envasar al vacío con la misma bolsa, está bien. Y lo podemos conservar más tiempo. Obviamente no congelarlo, todo este trabajo para después congelarlo
Si no nos queda otra excepción, se puede, pero bueno, va a cambiar, se va a alterar un poco los cristales del líquido, lo poco que tiene, se va a alterar el gusto y demás, así que tratar de no congelarlo, pero si no cubrirlos bien con un papel manteca, un papel film o un papel de aluminio, para que se conserve un poco la humedad. Si tenemos una horma muy grande, por ahí lo que se puede hacer es recubrir la parte solamente que está abierta del queso y dejar que respire un poco la corteza, porque la corteza sigue trabajando, si no se abomba y ahí se llena de hongos, ¿sí? Está bien. Y siempre por ahí refrigerarlos en la heladera, en un tupper especial, por ahí dejarlos de una familia por un lado, los azules por otro, ¿sí? Los con hongos con otros, si no se van a contaminar los sabores. Y ahí, bueno, sacarlos y depende de los blandos, dejarlos 10-15 minutos y los duros, semiduros un poquito más, hasta que tomen un poquito de temperatura. Porque, bueno, va a desarrollar más el aroma. Pero generalmente duran, no sé, una semana, 10 días, los quesos no hay problema. Ya después empiezan a tomar otros sabores y por ahí le agarran hongos, entonces no está bueno. Por eso siempre las porciones chiquitas y a ir consumiéndolos rápido y frecuentemente. ¿Y el lugar para guardarlos es en la mitad de la heladera? En la heladera. Mucha gente por ahí compra los quesos y los deja fuera de la heladera o por ahí en otros lugares. El queso no se va a afinar en su casa como por ahí se lo hacía en una cava especial. Entonces siempre refrígenlo en una heladera 2-4 grados como la de sus casas, pero siempre que estén protegidos con un film o con un papel aluminio, con papel manteca dentro de un tupper para que se conserve la humedad. Y en lo posible que no se contamine con otros alimentos. Exactamente, porque... una cebolla al lado, un ajo, ¿viste? Después va a quedar... siempre, bueno... siempre es en la mitad más o menos la heladera. Sí, o abajo, depende. O y después si todo. compran, por ejemplo, un Gasconi, como en este caso, siempre recomiendo comprar 2, uno y dejarlo el otro más tiempo. Eso, ¿dónde lo dejo? El queso el trabajo que hace toda la maduración es el hongo. Entonces, ese hongo va a madurar solo a 2-4 grados. Si tenés una cava de vinos de esas chiquititas que está a 8-12, va a ir más rápido. Pero si ustedes lo dejan y lo consumen uno, no sé, a la semana que lo compraron, y el otro se lo olvidaron y lo dejan en la heladera a propósito, 15 días más, van a ver la evolución y la intensidad que va a tomar mucho mejor. Y después un poco cuestión de gusto. ¿En qué momento compran ese queso? Depende del vencimiento, de la evolución. Los franceses, por ejemplo, lo agarran y lo tocan. Si está duro, no. Y si lo quieren dejar, sí, depende del consumo o depende cómo te gusta, ¿no? Este, por ejemplo, tiene 30 días más, que no va a estar buenísimo todavía. Recién empezó toda la maduración en su corte. Entonces es un poco de ir entendiéndolo y viendo, pero son los únicos quesos que recomendaría que por ahí sigan madurando, porque no se pueden madurar los quesos en una casa si no tenés las condiciones de humedad y temperatura. Claro, por eso a veces compras una horma chiquita Claro. y ¿dónde lo guardo? ¿Viste? Claro. En la heladera, pero está buenísimo lo que me Eso dijiste. en la heladera, porque si lo dejas afuera más ahora, primavera, verano, se va a empezar a transpirar, va a empezar a sudar, toda la grasa que tiene va a empezar a salir. Entonces, refrígenlo siempre En la heladera. en la heladera. Está buenísimo lo que me dijiste de dejar la corteza Claro, sin- si vos lo abrís, sin encerrarlo. Exactamente, dejás que la corteza trabaje, que está protegido, pero la parte, que se abrió, esa siempre tiene que estar bien cubierta, porque si no se empieza a resecar, O que sea, es con natural. papel Claro. manteca, papel film o aluminio. Sí. Sí. Y si conserva tienen bien. posibilidad de envasarlo al vacío, quieren guardarlo por mayor tiempo, no se lo pueden tener envasado al vacío 60 días sin problema, que se les va a Pero conservar igual perfecto. siempre en la heladera. Sí, Está, sí, bien. siempre en la heladera. Bien, ahora Toscano y 4 esquinas. Este es el toscano. Bien, lo mismo, ¿no? Lo agarramos. Este lo tiene el abrimos. nombre del restaurante, es el queso de la casa. Él. En vez de la, es él. Exactamente. Es un queso, Está bien, bueno, semiduro. es también un queso semiduro, pero este ya tiene más tiempo de maduración. Y se le nota en el aroma, es totalmente diferente. Es más a los otros, intenso, más saladito. Nada, es muy interesante. Es un queso que también es un color más marfil, tiene más ojos. Me encanta ¿sí? ese queso. Pero fíjense en la maduración, el color, ¿no? Claro. Por el tiempo de maduración. Un poquito O sea, más ahí arriba. este mucho más amarillo, el de mi derecha, y el de la izquierda Más blanco. claro. ¿Por qué? Porque a su vez, a cada vez que se va madurando más tiempo, el queso se va concentrando también los sabores, un poco se deshidrata y va tomando
otros perfiles de sensoriales más interesantes en boca y demás. Esto con un buen whisky o con un buen vino, ya sea un Pinot, queda muy interesante, o un Chardonnay, quedan muy ricos. Y son quesos que, bueno, ya al tener más de 10 meses de maduración, ya tienen otra complejidad de sabores. ¿Sí? Bien, y queda... Este es el... ¿Por qué los Este es el más duro de Sí. todos, ¿no? De los Este que es trajiste, el va. cuatro esquinas. Como Claudia preguntabas, ¿Por qué los agujeritos? muy bien, los ojos. Los ojos. Los ojos se forman, este que están probando, bueno, es esta horma que es Este es grande, el acá cuatro tiene una esquinas. cuña, el 4 esquinas, que también observen la corteza, ¿no? Porque la corteza es muy interesante de ver cómo evolucionó. Este lo van a... Esto es una locura total. Este es muy rico. Sí, es una Pero bueno, locura. acá se puede ver Mirá la corteza que toda tiene. la No, corteza, impresionante. ¿sí? Que no es una pintura, no es, o sea, fue todo este trabajo que se lo fue cepillando y se fue dando, y bueno, fue también siendo partícipe el trabajo de afuera para conservar esa humedad del queso. Es un queso más dulce, tiene cristales, es un poco más picantito, por ahí el retrogusto final, Sí. pero es untuoso igual en boca. Pensar que este tiene un año, es de octubre del año pasado. O sea, hasta que no pase un año no lo abrimos. Bien, ¿y qué queso tenés más viejo de todos? Bueno, este es un queso, como diríamos, de un vino de guarda o un whisky, que lo podemos dejar 2 o 3 o 4 años y el queso va a estar en perfectas condiciones. No uno de estos. Este, bueno, las veces que hemos ganado medalla ha tenido más de 2 años y generalmente lo podemos dejar que se va a conservarse bien hasta 3, 4 años sin problema. Nosotros tenemos hasta 2 partidas. No tenemos mucho lugar ahora en cámara, por eso estamos haciendo una extensión como para poder sacar, que vos puedas probar un 4 esquinas de un año, después de 2 años y después de 3 años, y es el mismo queso pero en diferentes estadías de maduración y vos ves toda la evolución que lo hace interesante. Y perdóname, la corteza, ¿cómo se produce esa corteza? Bueno, porque es mucho más notoria que otras. Claro. Estos quesos en realidad, una vez que se lo elabora, son hormas de 24, 26 kilos, son unas hormas grandes, que una vez que se lo hace y se lo sala y se lo pone en las estanterías de madera, hay que girarlo 2 o 3 veces por semana y se lo empieza a cepillar con un cepillo con salmuera. Entonces empieza a formar toda una corteza afuera que con el tiempo se va curando y es un poco de las características de este tipo de queso, y que se forma toda esta corteza que, si vos la observás, o sea, se madura, o sea, no sigue avanzando la evolución, sino que se mantiene la humedad. Claro. Y le da como unas características especiales. Hay muchos tipos de quesos que en el mercado que los conseguimos que nunca forman esta corteza. Son, no sé, en Europa, por ahí más. Acá en Argentina son todos con una o al vacío o son blancos, limpios, Claro. ¿no? Bueno, son diferentes características de por ahí afinar el queso. Este tiene más un estilo francés o suizo que se llama el morge, la morge, que es cómo se afina el queso lavándolo así. Bien. Me preguntabas, Claudia, un poco de los ojos. De los ojos, sí. Los ojos se forman en los quesos por una bacteria que se llama propiónica, ¿sí? Que está presente en la leche, y por diferentes también fermentos de citrato que se van formando y se forma como un gas, ¿sí? Y el queso, al tener ciertas temperaturas, se empiezan a formar esas burbujas y se empieza a inflar un poquito. Ajá. Y eso es lo que le da también unas características. Obviamente los ojos tienen que ser bien redondos, no sé si alcanza, se ven 3 ojitos, bien redondos y brillantes, porque si no son otros ojos que por ahí pueden ser neumáticos, que está bien, pero generalmente si son ovales o son diferentes, bueno, son otro tipo de ojos no queridos, que por ahí es de una leche de mala calidad o de contaminación. Pero bueno, son las propiónicas las encargadas, las bacterias de formar esos ojos, que son clásicos en el queso, por ejemplo, Emmental, que es uno de los quesos más grandes, que acá está confundido mucho la gente que con el gruyère, claro, con el gruyère argentino, que es el que tiene ojos, y bueno, en Suiza y en Francia en realidad es al revés. Es el que tiene ojos, es el Emmental, y el gruyère es totalmente macizo, más tirando al 4 esquinas. Claro. Ahí estamos mirando, Isa, unos videos que en el bloque anterior, de un poco la elaboración de Ventimiglia. A ver si podemos hacerlo tipo paso a paso, ¿eh? Ahí, parámelo ahí. Podemos hacer una pausa, creo que se puede pausar. Bueno, ahí se vio un poquito donde se decantó la leche. Ahí está, volvé un poquito para atrás. Volvé un poquito para atrás.
Ahí está. Eso es el principio. Leche, ¿no? Esa es la leche que ya está cultivada con Bien. los fermentos. Perfecto. Después en el próximo paso ya está agitándose, ya la leche que se hace se coagula con el cuajo Bien, déjalo correr un cachito más. y se forma todo lo que es la cuajada. Ahí está el cuajo. De ahí del cuajo va al... Exactamente. Bien. Esta cuajada lo que Sí. se hace, tenés la cuajada y tenés el suero. Sí. ¿Sí? Vos de 1000 litros de leche tenés 90 litros del suero Sí. y solamente 100 litros, de 910. litros. Exactamente. Bien. Y todo lo otro es lo sólido, es la cuajada. Eso se prensa, el Bien. suero se hace la ricota y eso Ahí. que se prensa ya es el queso en sí, que es la cuajada que se forma prisma, que se forma el molde. Bien. En el molde. Bueno, eso lo sacan, lo hacen en cuadrados, en Son rectángulos. prismas cuadradas y lo vamos redondeando, lo ponemos en el molde, ahí le damos formato, pues eso está caliente, está a 30, 40 mirá. grados, se va redondeando hasta que se forma y ahí, bueno, ahí estamos haciendo el cendré, lo cortamos a la mitad, le ponemos las cenizas en el medio, eso tiene que ser rápido porque está caliente y se tiene que unir, ahí se le pone las cenizas vegetales, se lo esparce bien, se pone arriba de la otra mitad en el molde entrapado. Bien. Y ahí enseguida se cierra y va a la prensa. Bien. Y acá ya tenemos la cámara de maduración donde tenés quesos más frescos, quesos más madurados. Y ahí estamos cortando el cendré No, terrible. que probaron recién. Que ahí ya Impresionante. tiene la corteza ya Claro. de... Esto a las 2 o 3 semanas ya se empieza a formar la La corteza, corteza, todos los claro. ojitos y bueno, y la maduración. Eso Obviamente es si ese queso lo abrimos, no sé, a los 20, 30 días no tiene sabor. Tiene Claro. que empezar con la temperatura generalmente a 10, 12 grados que está la cámara y 80%, 70% de humedad, se empieza a madurar y ahí se empieza a formar esta corteza y se empieza a dar sabor. Este, por ejemplo, tenemos que esperar un año, este a los 45, 60 días sale, estos tienen 60 días y bueno, y ahí así se va dando su maduración. Esto a los 10, una vez que se forma el Gasconi, el hongo ya puede salir a la venta y después depende del gusto. Falta probar el Gasconi, a ver. Sí, el Gasconi. Bueno, y el- no sabía que podíamos probar el Gasconi, Sí. porque lo vi ahí y dije... Este queso depende después de los quesos que ya probaron más evolucionados. Tenemos este que tiene el hongo por afuera y ahí ya tendríamos los azules. Está bueno también hacer el ejercicio cuando prueban. Maridarlo para probarlo con el Sí, con el siempre whisky. primero la bebida, el whisky o el vino y después el queso y ahí ir haciendo el mariaje. El mariaje, bueno, no es más que menos el acuerdo mutuo, ¿no? Por ahí si probamos este whisky con alguno de los quesos, algunos van a molestar, otros no, entonces por ahí es ver el acuerdo que quede muy bien. Por ejemplo, los whisky con los azules quedan muy bien, con los vinos dulces también, después los vinos blancos con las cabras, con los vinos más ácidos. ¿Qué les pareció el Gasconi? Riquísimo. Me encantó. Sí. Me Bueno, encantó. Yo te doy lo que a mí me gusta fue el último, el anteúltimo, El no el cuatro Gasconi. esquinas. Claro, ese me encantó. Sí, ese a la gente le encanta. Tremendo. Pues es un queso también más bien dulce y tiene esa untuosidad en ¿Cómo boca. cambia con comerlo solo? Ah, que sí, Cuando obviamente. después lo... Obviamente cuando lo Es otro marías. queso. Igual Sí, este sí, sí. último, otro el queso. Gasconi es buenísimo. Es buenísimo. Y después, bueno, tenemos los dos azules. A ver. Así los prueban todos. Este es el Patagonzola. A ver si te animás a la parte bien azulada. Oh, Sí, yo yo sí. sí. Obvio. Acá ya tenemos mayor intensidad, Ahí está. pero también es bien untuoso. La idea es que tampoco sea como muy agresivo, sino como que tenga obviamente esa intensidad, pero que el perfil sea siempre agradable en boca, Muy suave, muy rico. muy suave en boca, y a medida que va evolucionando va tomando más mantecosidad, que ahí no sé quién te discutía el tema de la mantecosidad. De la Mi mantecosidad. mi señora me dice, tráeme queso mantecoso. Le digo, no es mantecoso, le digo, es queso fresco, cremoso. Bueno, yo le digo mantecoso, porque siempre mi papá le dijo mantecoso. Bueno, y acá me decía que está bien. Está bien. Sí, decir sí, queso son un poco mantecoso. los descriptores de la textura. El queso ese, en realidad, cada vez que se va madurando, se va proteolizando, donde trabajan las proteínas y la lipólisis y las grasas, se empieza a correr y se vuelve cada vez más cremoso y más mantecoso y por el Existe brillo. mantecoso. Así que, Vero, así que pedile pobre Vero disculpas. estaba en lo cierto. No se lo voy a mostrar esta pedile parte. disculpa a Vero y decirle existe el mantecoso. Qué bueno que queda con el whisky. Me Sí, con encanta. el whisky queda muy bien.
Y sí, sobre todo los azules, porque tienen esa Este último intensidad. es impresionante, No, Bueno, ahora me el falta sangre azul tiene un retrogusto a nuez. terrible. Muy, muy bueno. Y bueno, la idea es también hacer este ejercicio, ¿no? De ver el orden, ¿no? Que empezamos con el más fresco, después seguimos con los semiduros, los duros, después tenemos ya partícipes de hongos, como el Gasconi, tenemos los azules. Y bueno, ir haciendo esta experiencia con los vinos, que está interesante, y tenemos muy buenas bebidas, ¿no? Ya sea whisky, vinos, bueno, cervezas. En Argentina, disfrutarlos con buenos quesos artesanales y hacer este juego que, bueno, queda muy, muy interesante. Y ir aprendiendo, ¿no? Cada vez más de quesos de calidad. Y disfrutar el queso de otra forma. Claro. Exactamente. Estamos acostumbrados a la picada. Claro. Y Y el está queso se bueno. puede comer en cualquier momento del día, picada, y puedes comerlo en solo, la comida, no necesitas meterlo con un salame. Claro. Exactamente. En el postre. Hay muchos Exacto. maridajes. Nosotros, bueno, es difícil, por ahí les comentaba un poquito al principio, los argentinos estamos muy acostumbrados, más como en España, a comer más la picada, Claro. ¿sí? Que está bueno también un poco por el estilo de nosotros cómo comemos. Empezamos con la picada, después seguimos con el asado y más. Y Claro. es como que, bueno, un poco al final no te lo imaginás. Por ahí en el restaurante nosotros tenemos como exclusivo el carro de quesos, que tenemos las dos versiones. O sea, lo podés acompañar tanto como una picada o para el final, o para un plato de quesos y dulces. Pero bueno, es muy a gusto. A mí realmente depende la mesa, depende con quién lo compartís, con qué vinos también. Está bueno al final o está al principio. Lo que se dice, bueno, es que cuando arrancás con muchos quesos, los quesos generalmente tienen mucha materia grasa, entonces como que te llenan mucho al principio, entonces por eso es mejor dejarlo para el final. Pero bueno, la idea es comerlos de todas formas, Claro, y poder disfrutarlo, depende ir de la comprando ocasión. de a pedacitos más seguido. Claro. Frecuentemente. Pero, por ejemplo, yo voy a la Toscana. ¿Qué me recomendás vos? ¿Que coma qué para después comer el queso? O sea, si quiero comer el queso al final, ¿qué tengo que comer? ¿Qué plato tenés- claro, porque no tenés puedo que comer empezar? un guiso de no sé qué. De lenteja. Claro, después no tengo ganas de comer nada. Lo que pasa es que, bueno, el estilo ese de cocina es muy diferente. O sea, por ahí los platos, ahí tiene que avanzar muchísimo también el tema del sommelier, la acción del sommelier, de sugerir. Acá todavía los sommelier está buenísimo, lo que hablábamos hoy al principio. El papel del sommelier, o sea, sugerirte un vino. Claro, ¿no? es Bueno, fundamental. ¿qué vas a comer? No, tráeme este vino que tomo siempre, que me gusta. Claro. No, pero bueno, el vino depende de lo que vos vas a comer, Claro. el Claro. plato que vas a elegir, y un buen sommelier te va a saber sugerir con ese plato qué vino pedir. Lo mismo cuando vos pedís un plato de quesos, hay un montón de vinos tardíos, Sauternes, que son Sí, buenísimos para sugerir con esos quesos, que lo vas a disfrutar y no te lo vas a poder olvidar. Después recién viene el postre. Entonces, bueno, es un poco también abrirse a la experiencia y bueno, muchas veces consultarle al mozo, al sommelier, y tener esa oportunidad de poder probarlo. Nosotros, bueno, acá la gente es como que los pide mucho más, te diría un 80% más de entrada. Más Cuando de vienen entrada. por ahí especialistas, sí o sí para el final, porque lo disfrutas mucho más. Y obviamente si probaste un montón de vinos, juega mucho mejor al final. Pero bueno, nosotros lo ofrecemos como picada y obviamente maridan muy bien. Nosotros lo maridamos con dulces artesanales que también elaboramos. Hacemos también un par de embutidos, no sé, prosciutos, mortadelas, que también acompañamos con los quesos o con burratas, con peras, con muchas cosas. Marida muy bien con miel, por ejemplo. Ahora empieza la época de higos, también con higos, con uvas, con cerezas. Todo lo que es frutas son muy amigables y lo que es frutos secos también. Entonces, bueno, nada, nosotros intervenimos mucho los quesos en el restaurante, porque también tenemos muchas entradas, ensaladas, que siempre participa algún fruto seco o algún queso y están siempre presentes. Pero bueno, es un poco jugar, por ahí no ser tan recto, pero bueno, dejarse llevar un poco por los sabores y las combinaciones y obviamente acompañarlo con buenos vinos. Bueno, Bien. todos estos quesos que probamos acá y más también lo pueden encontrar en la Toscana. En la Toscana, Ahí exactamente, van. en el almacén, Sí, que está pegadito a la entrada de la Estamos puerta. trabajando para, bueno, por ahí para un futuro no muy lejano, tener un lugar también en la quesería como para que puedan ir a conocer, poder Estaría ver todo genial, el proceso. Sí, Por ahí en la zona no es algo muy típico una quesería, entonces como para que puedan visualizar un poco la producción, el afinado de los quesos y demás, y ver todos los animales también, que es muy diferente, nada.
Claro. los chivitos, los corderitos, Claro. los terneritos que están pastando todos los días, y poder ver un poco y disfrutarlo, ¿no? Con alguna preparación o con algún vino y poder comprarlos ahí. Hoy el único lugar de venta es en la Toscana, en el almacén, y bueno, en diferentes por ahí lugarcitos de especialidades de quesos que vendemos a toda la Argentina, pero acá en la zona, en la Toscana, En la así Toscana, que claro. bueno, nada, están las fracciones frecuentes para cuando gusten. Claro, Perfecto, bueno. perfecto. Está Mauricio, 1.000.000 de gracias. Tenemos que hacerte la pregunta El brindis, drinks. ¿vos no tenés más? Y no, porque mucho queso tuve Mucho que queso, maridar. claro, tuviste que maridarlo. Mirá, Ahí está. Bueno, así le vos hacemos. maridaste Ahí con está, todo. ahí nomás. No, vos maridaste con todo. ¿tenés? Así hacemos la pregunta drinks Dale. del brindis. Vamos. Agradecerte, obviamente, Sí, esto agradecerte porque mucho. la verdad que es No, impresionante, la verdad que... un elixir, probar todas estas cosas. Sí, pero muchísimas bueno. gracias y gracias por hacer esto Obvio. en la zona, en el Bueno, valle. Eso claro es que genial. sí, claro que Bueno, sí. Muchas Mauricio, la pregunta drinks. ¿Por qué brinda Mauricio? Ah, los maté. ¿Por qué brindo? No, por todos los quesos. Por los Bueno, quesos. por los quesos. Brindamos Ahí por los está, muy quesos. bien. Por Vamos. todos los quesos. Por Ahí todos está. los quesos. De- Salud. de la Patagonia. Ahí está. Los Salud. quesos de la Patagonia. Listo, ahí está. Ahí está, salud. Salud. Ya se quedó seco Isaías. Bueno, ahí impresionante los quesos. Le digo a mi compañero de todos los días, Ale, te Perdón. lo perdiste, lamentablemente. Tendrías que haber venido hoy a la noche, Claro, no a la exacto. mañana. Pero bueno, Exacto. pues vamos a ir un día a la Toscana, a Sí. probar todos estos quesos y más, como decíamos. Exacto. Gracias, Mauricio, por haber Bueno, venido. muchas gracias. La No, verdad por que favor. muchas gracias. Y nos vamos a encontrar seguramente en otro momento. Bueno, anunciamos Clau, a ver, el o ganador. esperamos a... Lo que vos me digas. Lo anunciamos después. Lo que vos me digas. Si querés lo anunciamos o lo anunciás en las redes vos, al ganador, ganadora, lo que Sí, sea. para no perder tiempo porque ya se nos Sí, hecho se nos muy fue un tarde, poquito, se sí. nos fue un poquito el programa, pero Así no es, importa. 21 a 13. Aparte ya tenemos afuera también la chica para la Así otra es, ganadora. bueno, ya se van a Así que enterar por después las lo redes sociales anunciamos por redes, y la producción se va a comunicar con El- la ganadora o el ganador Exacto. de la tabla de quesos gentileza de quesería Ventimiglia. Que lo van a retirar por la Toscana. Así es. Bueno, Sí. Claudia, el lunes que Próximo viene. lunes lo Sí. vamos a tener a Matías de Panadería La Forja, que Bien. es una panadería que hace todo con masa madre, harinas especiales, todo Bien, eso. viene bien porque yo estoy a dieta. Claro, viene bien Perfecto. porque es pan de masa madre, no engorda. Buenísimo, Claro. claro. Y viene Leo nuevamente, pero sin cerveza y sin gin, viene con sidra. Ah, mira vos qué Así bien. que lo tenemos a Leo vamos de a- Clover. Leo de Clover va a venir Perfecto. con las sidras de pera y de manzana y lo va a maridar con pan. Bueno. Y bueno, es Perfecto. así. Así ¿Qué va a que hacer? Bueno, y después algo para tomar también, obvio. la ¿no? sidra, obvio. Ah, bueno, está bien. Claro. Está bien. Porque la sidra. traiga fría. Sí, ya le estoy Claro. escribiendo nuevamente Que que la traiga fría. Bueno, nos el vemos próximo lunes nos encontramos aquí en Positivo 89.1, primer lunes de noviembre. Primer lunes dice, nos va yendo el año, el mirá programa vos. y todo. Es la segunda temporada de Drinks on the Rock. Tuvimos una temporada previa a la pandemia. Prepandemia y bueno, nos mató la pandemia nos y extendimos un un poco de la poquito más para pandemia arrancar la y- segunda, Sí, pero acá sí. estamos Firmes. en Positivo 89.1 y en el canal de streaming El Arca. Ahí nos puede ubicar en www.elarcaneuquén.com.ar. Nos vemos. Chau Isaías. Chau, Nos vemos Isaías. el lunes que viene a las 19 horas aquí en otra edición más de Drinks on the Rock. Chau, cuídense. Chau.